¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR, hasta las 12 en Bravo TV, vivo. Bueno, nuestro amigo y analista político, fue diputado nacional Juan Carlos Junio, dijo hace algunos días que por supuesto era importante la construcción política hacia el 2027, desde ya, es parte de la esencia de cualquier espacio que tenga vocación de disputar el poder y transformar a nuestro país, o por lo menos cambiar el sentido de a dónde nos lleva el gobierno de Javier Milei, que desde ya el 2026 va a ser un año importante, pero atención, dijo, no nos descuidemos porque lo determinante en las próximas horas es el diciembre del 2025. Diciembre 2025, ¿por qué lo decía? Porque en los días que quedan, el gobierno avanza de una manera brutal y muy aceleradamente para tratar de conseguir avanzar lo más que pueda en las reformas, en los proyectos de ley que presentan reformas estructurales para la Argentina. Las venimos conversando, tiene que ver con la reforma laboral, tiene que ver con el presupuesto, ahora nos vamos a meter en eso, y tienen que ver con varias otras iniciativas que para el gobierno son importantes. Y claro, el gobierno es muy consciente que a medida que se vaya desarrollando la dinámica de su propia política, que es de más ajuste, ya lo ha dicho el propio gobierno, se infiere, es en el mismo sentido de cómo viene el gobierno, pero aún más profundo de lo que ya hizo y de lo que pudo hacer en el 2025, el deterioro de la calidad de vida, el malestar por esas políticas de ajuste se van a ir incrementando. Y entonces el aura, la inercia, la ventaja que el gobierno tiene en función del impacto que generó la elección de medio término, el gobierno necesita aprovecharla y pronto. También pensando en algo que hablamos mucho con Carlos Heller, que el 2026 probablemente se parezca mucho más al 2024 que al 2025. Un gobierno, insistimos, que con el espaldarazo del gobierno de los Estados Unidos, más el resultado electoral, y teniendo todavía más o menos controlada, podemos agregar un montón de asteriscos y de peros en lo que significa el momento de la inflación y eventualmente el tipo de cambio, pero son variables que todavía el gobierno puede decir, las sigo manejando. Claro, y recordemos además que el gobierno de Javier Milei, el propio presidente de la Nación, todo el tiempo viene confesando, no esconde nada, pone todo muy arriba de la mesa. Y recordamos hoy en la previa del armado del programa, en producción, que Milei, después de la devaluación que decidió muy pronto cuando asumió el gobierno y todas las políticas de ajuste que pensaba llevar adelante, el propio Milei confesó risueñamente que lo tenía que hacer rápido y sobre todo durante el periodo vacacional, para que la gente no se enterara. Ustedes dirán, ahí está, ¿no? Esta mirada del mundo que exagera, ¿cómo el presidente va a hacer para que la gente no se entere? Bueno, a nosotros también nos llamó la atención y nos volvió a sorprender escuchar al presidente en aquel momento. Miren. Y eso es no entender qué era lo que pasaba con eso. Nosotros, en primer lugar, teníamos claro que por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto, por decirlo de alguna manera, de lo que estaba ocurriendo. Para que la gente no se enterara tanto, decía el presidente Javier Milei, sobre el volumen del ajuste que se preparaba ya desde de entrada, aprovechando otra vez el envión del resultado electoral. Claro, van a ser un periodo vacacional bastante llamativo porque empiezan a venir las tarifas con muchos aumentos, porque el deterioro de la calidad de vida sigue progresando, negativamente, pero sigue progresando. Algo que también solemos conversar mucho con Carlos Heller, es probable que el porcentaje de gente que tiene un buen vivir, que tiene un buen pasar, que no ha perdido su calidad de vida, logre llenar destinos turísticos, logre llenar aviones que salen hacia Brasil, hacia Uruguay, hacia Miami. Seguramente las rutas puedan ofrecer la imagen de colapso en los recambios de quincena, porque ese porcentaje de gente que lo puede hacer es suficiente para lograr ese impacto, ese efecto. Pero hay mucha gente que cuando lleguen las vacaciones y las limitaciones del empeoramiento de su calidad de vida, bueno, todo eso va a ir acumulando. Marzo después es un mes
que también es la vuelta a las clases, es volver a comenzar el año. También en general tiene un impacto muy fuerte en los presupuestos familiares. Entonces el gobierno, esa es la razón por la cual quiere apurar lo más que pueda y tratar de llegar incluso hasta el propio 26 de diciembre trabajando en el Senado la reforma laboral. Paréntesis, mucha gente preocupada por sus vacaciones. Incluso algunas personas que no sabíamos que tenían tantas dificultades para saber si iban a poder gozar del descanso vacacional. Miren. ¿Cómo es la vida de un juez de la Corte? ¿Cómo es ese oficio, ese trabajo? Bueno, ahora somos 3, deberíamos ser 5. Estamos jugando un partido de fútbol de 11 jugadores con 7, para que se tome noción. Se nos complica irnos de vacaciones, porque tenemos que hacer malabares. Ahora, ¿cómo trabajamos? La semana tiene, el año tiene 52 semanas, laborables serán, sacando las vacaciones, 45 o 46. Todas las semanas tenemos acuerdo, inexorablemente. ¿Qué es acuerdo? Acuerdo es la reunión conjunta donde firmamos las sentencias. Bueno, ahí en la producción, quien se pregunta si esto que dice Rosati es legal, en el modo en que lo plantea. Es muy llamativo, ¿no? Cuentan los días de la semana, cuentan los días laborables de los años, los jueces de la Corte, a ver si llegan o no llegan, y cómo se les acumula trabajo y si pueden irse de vacaciones o no. En fin. Hoy, 3 novedades que van a ser grandes protagonistas del programa. En principio porque mientras estábamos muy preocupados por la reforma laboral y con razón, y todo el impacto y todo el cambio que significa, que es un cambio cultural, que es un cambio simbólico y que es un cambio real en la vida cotidiana de trabajadores y trabajadoras, todos esos planos implican, no la creación de empleo, ya lo dijo uno de los abogados integrantes de bufetes que trabajan para grandes empresas, que generar empleo no es el objetivo, que el objetivo es aprovechar la ventana de oportunidad. Ayer lo mencionábamos, pero claro, mientras todo eso, también había otro proyecto, la ley de leyes se la suele denominar, que es el presupuesto 2026, que hoy se trabajó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que ya mañana va a buscar la media sanción y probablemente con mucho éxito, con varias caracterizaciones. Primero, denuncian desde la oposición que hay una estafa en torno de los representantes que en la Comisión de Presupuesto tiene el oficialismo, que tiene 2 más de lo que le correspondería por el reparto bajo el sistema DONT. Le sacaron representación al Frente de Izquierda, le sacaron representación a Provincias Unidas. Y entonces, con holgada mayoría, digamos, por lo que suele 95-94 es el bloque de la Libertad Avanza respecto del de Fuerza Patria o, como se llama, el bloque del peronismo. No hay una buena representación. Eso fue parte de la discusión. Pero también es un presupuesto que tiene dibujadísimos las proyecciones. Son inconsistentes las proyecciones. Proyectan cosas que no dan. Los números no dan de ninguna manera. Lo contó el otro día Carlos también. Si para cumplir con las proyecciones del presupuesto, el próximo mes de inflación tendría que dar una deflación de 3 puntos casi, para poder cumplir con eso. Y hay que ver qué pasa con el tema dólar, con el tipo de cambio. Porque con las novedades en las bandas y demás, el tipo de cambio que proyectan para finales del año que viene básicamente es el actual. Ya nos vamos a meter con eso porque vamos a conversar con Itai Hackman, que es diputado de Fuerza Patria, que integra la comisión y que hoy alertaba sobre esto. Miren, atención, el gobierno quiere derogar la ley de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario. El gobierno acaba de mandar un nuevo dictamen de presupuesto 2026 que, entre otras cosas, plantea la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario, leyes que fueron aprobadas, vetadas y luego sancionadas por la insistencia del Congreso. No les alcanza con su presupuesto de ajuste, sino que quieren derogar leyes que tuvieron un apoyo transversal y masivo de toda la sociedad. Bueno, esto fue una gran sorpresa en la jornada de hoy. Directamente derogar esas leyes no solamente fueron votadas por amplios consensos transversales, sino que se insistió, el Congreso insistió después del veto del gobierno de Javier Milei. Ahora, miren, interesante ver cuáles son los argumentos eventualmente, ¿no? En
en el proyecto, en la discusión. Mire cómo lo plantea en el dictamen o en el proyecto de presupuesto. Artículo 75. Se deroga las leyes número 27.793 y 27.795. Eso es todo. Eso es lo único que incluyen. Son la ley de discapacidad y de financiamiento universitario. Acá volveríamos a preguntarnos, ¿esto es legal? Otra vez nos preguntamos. La sensación es que importa poco. El gobierno, otra vez, aprovecha el envión, el aura, el ecosistema político que reacciona como si el gobierno hubiera arrasado en las elecciones de medio término. Las ganó, por supuesto, pero 40-35. Y sin embargo, todos se mueven como si efectivamente el gobierno no tuviera rival. Probablemente no lo tenga. Ahora lo vamos a conversar. Dentro de este proyecto, o dentro de las discusiones y de los dictámenes que se consiguen para que mañana, ya mañana, en la Cámara de Diputados se trate y se busque la media sanción, aparece otro proyecto con el que el gobierno viene insistiendo. Es el proyecto de inocencia fiscal, que básicamente dice, salvo que Arca diga lo contrario, toda la guita que está en negro, toda la guita informal, toda la guita que de alguna manera la sacaron del sistema, vale, cuenta. Nadie te va a preguntar nada. Es cierto que no es una novedad, pero vale la pena. En Argentina las cosas pasan muy rápido, ¿no? O acá viene la frase, ustedes eran muy chicos, pero hace un tiempito en la Argentina, quien presentó la ley de inocencia fiscal, no lo van a creer, mírenlo. Presentamos la primera etapa del plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos. Hoy presentamos la segunda etapa de este programa. Se trata del proyecto de ley Principio de Inocencia Fiscal, que esta administración está enviando al Congreso. Durante décadas, la combinación de un sistema impositivo asfixiante, controles de cambio e inflación alta, empujaron a millones de argentinos a la informalidad y a la evasión impositiva. Así, llegamos a un extremo ridículo en el cual el empleo formal no creció por 14 años. El 50% de la economía está en negro y alguien que compraba $200 era tratado como Al Capone. La política armó un circo donde todos los argentinos eran tratados como delincuentes y fueron forzados a infringir la ley para poder salir adelante. Se asustaron, il morto chi parla. Dice Espert, forzados a infringir la ley. Y probablemente debe ser uno de sus argumentos. Me forzaron, me obligaron a hacer todo lo que hice. Era el pelado que estaba en la boleta y que ganó la elección. Eventualmente, o hizo una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. Bueno, José Luis Espert presentaba hasta hace muy poco tiempo ese proyecto de inocencia fiscal que también va, o presunción de inocencia fiscal, que también va a ser votado o intentado dar media sanción mañana en el Congreso. Otro elemento muy importante de esta semana y que hoy también la vamos a conversar aquí con un protagonista, porque está el Palacio y está la calle. La convocatoria a la movilización del próximo jueves convoca a la CGT, acompañan todo el resto de las organizaciones sindicales, organizaciones sociales, colectivos, comunidades afectadas. Ahí ya hay un elemento para pensar, ¿no? La CGT convoca y allí van todos acompañando. Podrían decir, che, pero cuando nosotros convocamos nos hubiera gustado que vos también estuvieras. Alguien dirá, aflojá, Caruso, que hay una convocatoria el jueves, está bien, pero son estas cosas que hay que ir mirando y hay que ver cómo se presta ese apoyo, cómo se moviliza la calle, quiénes, de qué manera. Va a ser interesante ver la calle efectivamente del jueves. Por eso vamos a hablar en un rato nada más con Mario Paco Manrique, referente del ESMATA, del gremio, de uno de los gremios de las actividades más afectadas por las políticas antiindustriales del gobierno de Javier Milei, y vamos a presentar ya esta portada. El 1 de mayo nunca estuvo tan lejos. Nacido para laburar, Javier Milei's reforma laboral. Dirigida e interpretada por Javier Milei. Idea y realización, Federico Sturzenegger. Asistente de producción, Luis Toto Caputo, con la colaboración indispensable de Patricia Bullrich, y acá podríamos agregar a ese abogado laboralista de Diego, que fue parte de la elaboración y que confiesa, empleo formal esto no va a generar.
La cuestión es otra. Extras, Pablo Quirno, Lilia Lemoine y opositores flexibilizados. Indispensable la participación de esos extras. Bueno, en un rato nada más vamos a conversar con Mario Paco Manrique, la mirada de sectores de la CGT, sectores combativos, a ver cómo están pensando la movilización, pero sobre todo el momento, la escena, donde el gobierno insiste, parece que puede llevarse todo puesto. Eso está por verse. A propósito, apareció, vieron que hay un Dante dando vueltas. Yo creo que hay toda una maniobra para instalar personajes. Después las cosas salen como terminó saliendo Milei. Vaya uno a saber si en las filas que había hoy para el casting de Gran Hermano no está el próximo presidente de la Nación. Ojo con esas cosas. Pero vamos a convocar a otro Dante. No es Dante Gebel, este es otro Dante que hoy dijo presente en la escena. Es Dante Camaño. Es el titular de Gastronómicos Porteños. Reforma laboral. Un sindicalista se despegó de la CGT y respaldó el proyecto del gobierno. El titular de Gastronómicos Porteños, Dante Camaño, apoyó los cambios impulsados por la gestión Milei. Afirmó que reflejan transformaciones que ya impuso la realidad en un país donde más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad. En la previa a la movilización convocada por la CGT, defendió limitar las cuotas solidarias, avaló medidas como el fraccionamiento de vacaciones, que dirá Rosati de esto, ¿no? Y el banco de horas, al sostener que ya se aplican en la práctica. Aclaró, sin embargo, que sin inversión y producción la reforma por sí sola no generará empleo. Gracias, Dante. No hubieras colaborado tanto. Quizá era un momento para guardar silencio. O no, vaya uno a saber. Por eso es que uno dice, no se puede meter en la bolsa a todos los referentes gremiales de la Argentina, ni muchísimo menos. Pero hay algunos que tienen peso y hay quien sabe utilizarlos. Además, cuando abren la boca y confiesan cuáles son sus verdaderas intenciones o de qué manera fueron perdiendo su vocación para representar trabajadores, ni más ni menos que gastronómicos. Ni más ni menos. Cuya mayor o cuya presencia en su salario de las propinas es muy importante y muy determinante. ¿Qué pasa con las indemnizaciones y las propinas en el proyecto de reforma laboral o de modernización laboral del gobierno? Y una cosa más que también va mañana a buscar media sanción a la Cámara de Diputados. Tiene que ver con la ley de glaciares. Venimos insistiendo mucho en el programa con esto. Porque tiene sus situaciones enrevesadas este proyecto de ley, porque hay algunos gobernadores que le están pidiendo al gobierno, que le están demandando al gobierno que esto ocurra, gobernadores de todo pelaje, porque creen que en la afectación de los glaciares para llevar adelante la actividad minera pueden obtener determinado tipo de recursos que le garantice cierta gobernabilidad. Pero miren lo que alerta hoy el abogado ambientalista Enrique Viale. El proyecto que mandó el gobierno para modificar, aniquilar la ley de glaciares en extraordinarias es mucho peor de lo que imaginábamos. E imaginábamos mal. Chau glaciares, pero también chau arquitectura jurídico-institucional de protección ambiental. Muy grave. Viene hoy a QR Enrique Viale, que es presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas en la Argentina, y nos viene a explicar por qué es peor de lo que pensábamos la ley de glaciares. Un dato positivo que también forma parte de la jornada, la reunión de gobernadores, no solo peronistas, de gobernadores que representan un modelo antagónico al de Javier Milei y que tampoco andan mudando ropas por este tiempo y que nos dieron esta foto. Es una foto que de alguna manera muestra la reunión de gobernadores que también articulan con una representación en el Congreso, donde por supuesto está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, donde está, bueno, el anfitrión, Silioto, porque esto fue en la casa de la provincia de La Pampa, está Quintela por La Rioja, está Melella por Tierra del Fuego, está Gildo Infran por la provincia de Formosa y está un representante de la provincia de Santiago del Estero, Elías Suárez, con diferentes representantes de los bloques parlamentarios. Y es muy importante esto. Martín Granowski nos va a explicar con detalle el volumen político que esto significa, pero hay quien está buscando acá, evidentemente, aseverar varias cosas. Primero, hay otro grupo de gobernadores que representan otra cosa, que son fieles a por lo cual fueron votados. Y no es una representación menor. Sacábamos la cuenta con Guido Bambini. Es casi el 45% de la población. Representan esas provincias el 45% de la población en la Argentina. Es una representación muy importante más allá de la cantidad de provincias.
y sobre todo porque parecen estar buscando, se lo vamos a preguntar a Martín, amalgamar, darle cuerpo político, generar una estructura política que después sea cuerpo de todas las iniciativas y propuestas y proyectos de país, de imaginarios de horizonte político que le puedan ofrecer a la sociedad. Y eso es determinante, porque en estas horas aparecieron contrapropuestas de reforma laboral por parte del peronismo y algunos otros sectores sindicales. Y uno se pregunta si todo eso es bienvenido, pero si todo eso no son respuestas muy a la que te criaste, con cuestiones importantes, reducir la jornada laboral, ampliar las licencias por paternidad para que se equivalen con los de la mujer, a la hora, por supuesto, de familias que tienen hijos e hijas, son importantes, pero parecen ser una respuesta, insisto, a la que te criaste como si estuvieran tratando de saldar aquello que no se hizo en términos de propuesta en las elecciones de medio término. Es más complejo el asunto, pero quiero decir, revolear propuestas a mansalva sin una conformación de un bloque político que le pueda dar cuerpo, que le pueda dar entidad y fuerza, y por supuesto que resuelva la conducción, bueno, da la sensación, insisto, por eso vuelvo al final, de que el gobierno no tiene oposición y que hay sectores que están esperando o que la tensión social sea tanta y tenga momentos de explosión que le generen al gobierno un problema de gobernabilidad serio en las provincias por situaciones, por ejemplo, como el medio ambiente o eventualmente en movilizaciones como puede ser la del próximo jueves, o que venga una situación, una zozobra financiera, una corrida, podríamos decir, que al gobierno lo debilite. Esas parecen ser las expectativas hoy de una oposición que no le encuentra el agujero al mate, para tratar de aprovechar, o por lo menos para capitalizar, tantas cosas que el gobierno deja picando arriba de la mesa o en la cancha. Me refiero a cómo confiesa permanentemente que su intención no es otra que una repartija regresiva de los recursos que generan los trabajadores en la Argentina en función del capital, en función de las patronales. Y sobre todo el gobierno, todo el tiempo, confesando cuáles son sus verdaderas intenciones. Como decimos en QR, no hay mucho más que decir, porque el gobierno lo dice todo. Como Milei lo decía en aquel 2024, lo teníamos que hacer en vacaciones el ajuste, porque si no la gente se iba a avivar, la gente se iba a dar cuenta. Arrancamos QR con todos estos protagonistas para charlar en la jornada de hoy, en una semana muy caliente, parece ser muy determinante, diciembre 2025, ese es, podríamos decir, el desafío de este tiempo, más allá de lo que pasa en el 26, ni hablar del 27 electoral. Y arrancamos con las voces del día. Usted podrá ser pinochetista, convicto y confeso, pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. Felicitaciones, qué triunfazo, fue glorioso. En algo se parece en Chile y España, es que ni a Franco ni a Pinochet les echaron. No se articuló un relato real de lo que supuso la dictadura. Y ha pasado que con el tiempo lo que han surgido son relatos a la contra. El ataque fundamental de esta batalla cultural es para todo lo que es público, para los bienes colectivos. Es que no es la excusa fiscal, es una concepción de vida en comunidad. Cuando todo es de todos, nada es de nadie, salvo de los regímenes del Estado. Hundir las ideas liberales en este momento global es una nueva gesta liberadora. Arrancaron a debatir el presupuesto en el Congreso y en un artículo derogan la ley de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario. No lo permitamos. ¿Pero qué libertad? Libertad de morir. Estás aumentando el salario. Pero libertad que lo echen gratis. Yo los lunes, los martes, los miércoles y los jueves trabajo 1 hora más. Y los viernes no trabajo. ¿No se transformaría en un descalabro la empresa? Porque si cada uno va a pedir... No, no es cada uno. Dame decir, 2 menos, 2 más. Es un acuerdo. En lo que va del año son más de 300 compañeros despedidos. La empresa viene con la reforma laboral de hace años. Ahora quieren legalizar la esclavitud con todo esto que están haciendo. Crecimiento económico y justicia social. Y nosotros creemos que eso es compatible con la estabilidad macroeconómica. Pero esta regla fiscal que propone el gobierno, lo único que hace es sostener a la Argentina en esta lógica del ajuste permanente. Por eso rechazamos este proyecto del oficialismo y dejamos una propuesta alternativa. Cuando vos decís los costos que estamos pagando, tener 200.000 empleos perdidos, al lado de ir al 90% de pobreza. Las patronales se ve que están desbocadas, llegaron con escribanos y patobicas a notificarnos a nosotros que estábamos todos despedidos. Hagan un cambio. Entonces, ¿qué hacemos? En enero echamos todo de golpe la gente, hacemos el cambio, traemos todo de China en marzo. ¿Dónde está la demanda?
¿Dónde está la demanda? ¿Dónde está la gente que va a comprar a 11 a Flores y a la Salada de la noche a la mañana? Que esto se vació. No solo ha sido el costo económico del kirchnerismo, sino el costo psicológico. Hoy la gente tiene los dólares en su casa, a riesgo de que les entren, los roben, cuando podrían tenerlos en el banco, ganando intereses, y el banco teniendo dólares para poder prestarle a la gente. Yo que me dedico a la venta, me va muy bien. ¿Qué rubro? Hoy vendí la heladera, mañana voy a vender el lavarropas, la cama la vendí la semana pasada. ¿Cómo querés que me vaya, chiquito? Soy jubilado con la mínima. Muy buenas noches, Martín Granowski. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Pablo Caruso. Hola, Guido Bambini. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, cuántas cosas, ¿no? De las voces, muchas para tomar. Me quedo con el costo psicológico de Caputo. Hasta donde yo sé, el tema de no animarse a llevar la plata al banco, ese costo psicológico son por políticas muy parecidas a las que lleva adelante este gobierno. Hasta donde me enteré yo. Arrancó, que yo sepa, el tema del dólar en la Argentina arranca Martínez no de la Oz. existencia del dólar, o con el Rodrigazo, ¿no? Sí. O sea, el 75 Sí. y se agudiza efectivamente con Martínez de Oz. O sea, las dos políticas son iguales. Ultraliberal, Celestino Rodrigo, 1975, Martínez de Oz, 1976, ni hablar. Está bien, pero la preocupación de llevar al banco y que no te devuelvan, hasta donde entiendo, ¿no? Sí, es de esas políticas. Sí, y Corralito, Claro. ¿no? 2001. Claro, Exacto, por sí. eso digo. Sí, sí, es de esas salida políticas. de la convertibilidad. Es eso, No tal sé a cual. qué se referirá el costo político. O sea, primero la preocupación de refugiarse en el Caputo. dólar arranca ahí, Sí. 1975-76. Y llevarlo, sacarlo del banco y ponerlo en el colchón o cajita de seguridad y no declararlo, también. Las dos cosas. Aparecía Martino, el ex CEO de HSBC, hasta donde me acuerdo, involucrado también, ¿se acuerdan esas 1040 cuentas que facilitaban para... Investigación de Eduardo Febro cuando era corresponsal de Página 12, se murió Eduardo. Sí. Corresponsal de Página 12 en Francia, Eduardo investigó eso. Y si no me equivoco, Carlos Sí. Heller era presidente de la comisión, o autoridad seguro Sí, de la comisión que hizo esa investigación. Pero Martino dice, pero no, es mejor perder o que se destruyan 200.000 empleos que el 90% de la gente en la pobreza. También hasta donde estamos viendo las dinámicas son las mismas, digamos, ¿no? O sea, Claro. ¿por qué poner una u otra si están Exacto. haciendo las dos, no? Es así, claro. Las dos a la final, diría Claro. en el proyecto. Pero Tal bueno... cual. No me hable de final, por favor. ¿Cómo? No me hable de final, no quiero escuchar esa palabra. ¿Qué quiere que le diga? Nada, yo estoy como la chacarera. ¿Cómo? Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Muy bueno. Es así. Muy bueno. Nostalgia santiagueña, si no me equivoco. Sí. Bueno, Guido, enseguida vamos a hablar con Itai Hackman, que integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado nacional. Pero ¿qué 2 o 3 elementos te parece que podemos ir adelantando del dictamen del presupuesto? Se va a tratar mañana, ya en diputados. Sí, 2, 3, 4, 5. La verdad que hay muchas cuestiones bastante problemáticas para marcar del presupuesto 2026. Por mencionar algunas, lo mencionaba Itaí, esta regla fiscal que propone el gobierno, que es una regla procíclica y que básicamente condena en gran medida a un ajuste permanente en la medida de que siga cayendo la recaudación como viene cayendo. O sea, ¿Qué quiere decir procíclica? ¿Por qué dijiste procíclica? Procíclica porque, no es contracíclica en el sentido de que en los momentos de bonanza puede, hacer algún colchón el gobierno, el Estado, el equipo económico, para poder utilizarlo luego en momentos de complicación económica, sino que más allá, de cómo vaya el ciclo económico, va siempre en la línea de... Profundiza lo que está pasando, digamos. Exactamente, profundiza... O sea, que si algo está mal, el gobierno te dice mejor que esté peor. Sí, ante cualquier eventualidad, cualquier shock externo, no contempla, como por ejemplo una pandemia, no contempla que tenga déficit fiscal por Claro. un año Claro. las cuentas nacionales, como tienen todos los países del mundo y como es normal. Es interesante la propuesta de la oposición, hay varias propuestas, bien interesante, la vamos a charlar con Itaí, de esto que digo, de un fondo anticíclico, ¿no? En donde eventualidades como una pandemia, bueno, el Estado argentino pueda hacer algo al respecto para atender, como se hizo en la pandemia, con programas de pago de sueldos, Y sumo otro etcétera. elemento ahí, ya lo habíamos conversado, porque este es un anhelo, es un viejo anhelo del gobierno, que hay una sanción penal para legisladores y legisladoras que acompañen proyectos que no respetan efectivamente esta cuestión, esta paridad fiscal, ¿no? Sí. Después también digo el famoso artículo... parece una locura total, pero como estamos en este tiempo distópico, uno no se lo puede pasar. No se lo puede tomar a la ligera. Sí, es un disparate penal, me parece, sin ser abogado, pero efectivamente
Tal vez se encuentre un juez que firme el disparate, ¿no? Sí. Que avale el disparate. ¿Y algún elemento más antes de saludar a Paco Manrique? No, sí, mencionar el artículo 30, ¿no? Este artículo que elimina el financiamiento el financiamiento de la educación paulatino y progresivo hasta llegar hasta ciertos puntos del producto, lo mismo en ciencia y tecnología, el Fondo Nacional para la Defensa, bueno, diferentes cuestiones, ni que hablar, vos lo mencionaste, lo disparatadas que terminan resultando las proyecciones macroeconómicas en este contexto, y más aún con los cambios que introdujo en política monetaria el día de ayer el Banco Central, que te cambia las proyecciones del dólar para fin de este año y para el año que viene. Bueno, ya vamos a volver sobre eso, e insisto, hablaremos con Itai Hackman. Vamos a saludar a Mario Paco Manrique, diputado nacional, dirigente de SMATA, del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, hombre, por supuesto, ¿no? de la CGT. Mario, soy Pablo Caruso con Martín Granowski y Guido Bambini en QR. Saludamos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Pablo, ¿cómo andás? Gracias por estar con nosotros, valoramos mucho el aporte, Mario. Bueno, primero una mirada general de la escena, ¿no? Estamos en una semana donde habrá palacio, habrá calle, por el tratamiento de la reforma laboral de modernización, decía el gobierno, y una movilización convocada por la CGT, pero ya con amplias adhesiones para el jueves. ¿Qué se espera del jueves, Mario? Bueno, el jueves obviamente esperamos que la sociedad salga a la calle a manifestar su descontento con este proyecto de ley de reforma laboral, con todas las cosas que hoy se están tratando. Ustedes hablaban del presupuesto, la reforma laboral, el perdón fiscal, bueno, un cúmulo de leyes que el gobierno quiere implementar y ninguna de esas leyes mejora la calidad de vida de los argentinos y las argentinas. Una reforma laboral que ninguno de sus puntos tiene un punto favorable ni siquiera para la creación de empleo, porque lo que está promoviendo prácticamente es abaratar el costo de los despidos, quiere formar un fondo tipo AFJP con la plata del ANSES, está subsidiando el gobierno los despidos que pueden provocar los empresarios. Nosotros planteamos enérgicamente nuestro rechazo porque entendemos que la creación de empleo no pasa por las reformas laborales, sino por tener políticas industriales que dinamicen la economía interna, porque ellos hablan mucho en nombre de pequeño y mediano empresario, la industria del juicio y demás, y lo que necesitan las pequeñas y medianas empresas es que la gente les compre sus productos. Nadie va a tomar un trabajador que no necesita, por más que esté sin ninguna regulación laboral. Claro. Que bueno, esperamos que la marcha sea multitudinaria y que no solo participen las estructuras sindicales, sino la sociedad en su conjunto. Mario, el gobierno dice modernización, el gobierno dice las cosas cambiaron. Bueno, estaba viendo a Dante Camaño, dirigente gastronómico porteño, que él considera que hay algunas cosas que son positivas de la propia reforma. Pero mi pregunta es por tu relación con las bases. Bases que seguramente algunos también votaron al propio presidente, ¿no? Que votaron a la Libertad Avanza. ¿Entra el mensaje del gobierno de la necesidad de modificación y bajo esa modificación estas reformas? ¿O te parece que no? Que eso es algo que se suele decir pero que no es tan así. ¿Vos qué percepción tenés en la relación con las bases? Está claro que son en general bases de trabajadores formalizados, ¿no? Que quizá tengan otra consideración por los derechos adquiridos. No, la visión de los trabajadores es preocupante. Obviamente muchos trabajadores han votado a este gobierno, y cuando digo han votado son los que fueron a votar, y los que no fueron a votar sin darse cuenta también le dieron un respaldo a estas políticas. Bueno, lo han hecho seguramente por temor a lo que sucediera después de las elecciones. Yo me acuerdo una elección cuando se decía que el dólar se iba a disparar y mucha gente tenía créditos en dólares y demás. Bueno,
terminó votando un proyecto que le jugó en contra, ahora creo que pasó lo mismo. Los trabajadores hoy no tienen esa tranquilidad de decir, bueno, me proyecto porque voy a mantener mi laburo, porque el laburo está permanentemente en peligro. Si nosotros vemos las estadísticas y la industria en general baja un 1% mensual, empresas multinacionales que se están yendo del país, las pequeñas y medianas empresas que lamentablemente cierran todos los días, bueno, el trabajador deberá comprender esta vez que el miedo a que la economía se derrumbe ya pasó, porque la economía se está derrumbando, y yo entiendo que el camino que el presidente está llevando adelante en la política monetaria, en la política del mercado interno no funciona, y bueno, esto de corto plazo. Martín. Buenas noches, Martín Granowski, ¿cómo estás? ¿Por qué no nos contás? Te pido, ¿cómo está el sector tuyo, el de las automotrices y las autopartes ahora? Para tener una idea, bajando a tierra de la realidad que acabás de... Vos definiste lo que hace el gobierno. Para tener una idea concreta, sector por sector, el tuyo. La industria automotriz, en estos 2 años que transcurrieron de este gobierno, por lo menos en mi sindicato, hemos perdido alrededor de 5.000 trabajadores. A esto sumarle los trabajadores metalúrgicos, plásticos, vidrio, bueno, todo lo que hace a la cadena de valor de la industria automotriz, estaremos hablando entre 15 y 20.000 despidos. Las producciones que estaban proyectadas no cubrieron las expectativas, mucho menos en el mercado interno. Las exportaciones a Brasil disminuyeron porque las diferencias cambiarias no son favorables. Y bueno, la industria ahora, si bien tiene proyectos para fines del 26, principios del 27, con modelos nuevos en varias marcas, vamos a tener muchos problemas con el autopartismo. No puede competir con las importaciones que se abrieron indiscriminadamente, y bueno, obviamente el costo argentino no pasa por el costo laboral, sino pasa por la carga impositiva que hoy tienen las empresas en la Argentina, y es algo que debemos revisar para poder dinamizar la industria en general. Mario, da la sensación que buena parte de los sectores de la política argentina, y no necesariamente el oficialismo, hacen una interpretación del resultado electoral como si hubiera ganado 70-30, 80-20 el gobierno, y fue 40-35. Pero uno observa que para el dictamen del presupuesto, ahí estaba el gobernador de Catamarca, San Juan, Tucumán, Sáenz, recibieron, es cierto, algunos ATN, pero bueno, ahí están poniendo evidentemente las fichas en algo que creen que va a avanzar. Entonces, si efectivamente la política lo está acompañando a Milei en este viento a favor que le dejó la elección de medio término, ¿qué crees que le puede torcer el brazo a una reforma tan brutal como la que se presenta en términos laborales? Bueno, primero, 2 más 2 es 4 en todos lados menos política. ¿Viste? La matemática es exacta menos política. Porque el 40%, si yo lo contabilizo, los votos que sacaron sobre el total del padrón, se transforman en un 27, no en un 40. Porque la gente que no participó también la deberíamos contar. Entiendo. Después, con respecto a lo que vos planteás del poderío económico que hoy tiene el gobierno con la discrecionalidad de los recursos, bueno, compra voluntades, no compra la política, compra a dirigentes políticos. Porque un gobernador no puede estar cambiando de opinión porque ahora empezaron a repartir los ATP.
No puede, pero lo hace. Entonces, Paco. bueno, por supuesto, Pablo lo hace y el pueblo de sus provincias seguramente este jueves también se deberían movilizar y así están convocados, que se movilicen a las gobernaciones a pedirle a los gobernadores que no respalden estos proyectos de ley, porque no podemos provincializar la política, estamos rompiendo el federalismo. Entonces, cuando los gobernadores te hablan de el federalismo y hoy están vendiendo sus votos porque le están llenando la billetera de a poquito, primero no se dan cuenta que le están dando la plata que es de ellos, no es que le están dando algo de más, le están dando la plata que siempre le correspondió. Y después que se pregunten por qué el gobierno la discusión de la ley de coparticipación la pasó para marzo. Entonces primero te va a comprar con tu propia plata los votos y después en marzo te va a salir con un martes 13 con una nueva ley de coparticipación donde andás a ver las modificaciones que Entiendo el punto, Mario, pero bueno, el gobierno lo hace porque puede y en la lógica del gobierno hasta tiene una práctica razonable. Mi pregunta entonces, ¿qué le puede torcer? Si todos le responden hacia el gobierno, ¿es la calle la que le va a torcer el rumbo al gobierno, que le puede poner un límite? Sin ninguna duda, Pablo. Lo único que le puede poner un límite a este gobierno es la organización del pueblo, a través de sus representaciones, como pasó con la reforma educativa, como pasó con lo del Garrahan. Después el gobierno está bien, desoyó el pedido de la gente, anuló las leyes. Este gobierno, lamentablemente, gobierna por una élite. Cada vez las diferencias sociales, la brecha social se agranda más. Está impulsando una lucha de clase que nunca se vivió en la Argentina con tanta profundidad, y eso va a traer consecuencias graves. Entonces, la responsabilidad de los dirigentes de la oposición, de los representantes del movimiento obrero, de los movimientos sociales, de todas las fuerzas vivas de la Argentina, es organizar a la gente para que en paz podamos inundar las calles las veces que sea, para a ver si le encontramos un punto de razonamiento a este presidente. Y porque Mario, ¿vos confiás en que esta nueva conducción de la CGT va a estar a la altura de estas demandas? Y yo tengo que confiar, Pablo. Yo he hablado mucho con vos en este programa, en otro, he sido muy crítico de la CGT, obviamente esas críticas se tradujeron en mi renuncia al cargo de secretario gremial, porque no estaba de acuerdo con las modalidades que se llevaban adelante, pero bueno, ahora hay una nueva conducción, hay que darle tiempo y espacio. Creo que la marcha del jueves es un buen inicio y tengo fe en que eso se mantenga con racionalidad, con organización, pero siempre con contundencia. Si no lo hiciere así, viste, cuando la panza duele, las palabras se acabaron para todo. Y si la gente sale a la calle desorganizada, no va a distinguir entre quién la defendió, quién no la defendió, no va, entre buenos, malos o regulares, nos va a pisar la espalda a todo. Así que yo creo que estamos en un punto límite, donde no tenemos espacio para las dudas, con un tiempo donde tenemos que hablar con claridad y también empezar a darle propuestas de alternativas a la gente, ¿no? Eso lo estamos trabajando en el partido, se están haciendo programas económicos, laborales, industriales,
que bueno, la sensación, Mario, y sociedad. cierro con esto, la sensación es que esas propuestas alternativas que se van elaborando, es como, no hablo en el Congreso, porque en el Congreso apareció un límite concreto, se vio todo el año pasado, ¿no? Y con mucha coherencia, son 94 voluntades ahora, no es sencilla mantenerlas unidas en este desbande, y ahí hay un mérito, pero no le está faltando a todas esas iniciativas de propuesta cuerpo político, volumen político en el armado del PJ y en el frente, la definición de la conducción, ¿no está faltando algo de eso para una presencia mayor de la oposición en la escena? Mira, yo creo que el papel que hoy vamos a ocupar nosotros, los dirigentes políticos de la oposición en las cámaras, va a ser tan férrea como fueron estos 2 años. Las propuestas las tenemos. Si vos te vas a dar cuenta en el transcurso de esta maratónica, estos 2 meses maratónicos que nos van a tocar de sesiones, que vamos a presentar propuestas alternativas. No solo no nos vamos a quedar en el no por el no mismo, por una cuestión ideológica, sino que vamos a contraponer alternativas, y bueno, ya lo vas a hablar con Itaí cuando Itaí se presente. Lo que sí necesitamos nosotros es el respaldo popular, la sociedad. Por ahí no va a sonar simpático lo que voy a decir, pero la sociedad también tiene que empezar a tomar su rol y entender que los dirigentes solos no podemos. Los dirigentes debemos escuchar mucho a la sociedad, la debemos interpretar y debemos ir en el camino que la sociedad reclama, pero lamentablemente hoy sin la calle, toda la lucha que nosotros podamos hacer dentro del Congreso es estéril. Ahora, si combinamos la lucha en el Congreso con la lucha en la calle, seguramente vamos a tener mejores resultados. Mario, gracias como siempre por tu tiempo. No, gracias a vos, Pablo, y saludo a todo el equipo. Que esté muy bien. Mario Paco Manrique charlando con nosotros. Bueno, terminábamos con parte de ese armado político, más allá de lo que ocurre en el Congreso. Y ahí aparece esa reunión, Martín Granowski, en la Casa de la Provincia de La Pampa, anfitrión Silioto, reunión de 6 gobernadores, no todos peronistas, Melella de hecho es Forja, ¿no? Sí, y Elías Suárez de Santiago del Estero no es peronista, aunque tiene una alianza de Frente Cívico con el peronismo, que lleva mucho tiempo, lleva 20 años ya, desde que le arrancó Gerardo Zamora, que ahora es senador. Claro, esa es una de las características. ¿Qué ves acá, en esta escena? Primero, lo que vos acabás de marcar, digo, están los 4 definidamente peronistas, de las 4 provincias definidamente peronistas, y el resto son aliados. Bueno, Melella integró Fuerza Patria por Forja, ¿no es cierto? Digo, ese es un primer punto importante. Segundo punto importante, lo que están haciendo, si querés en cualquier momento vamos al documento, pero una de las cosas que hacen es relacionar varios elementos. Un elemento es la necesidad de obras públicas. El otro elemento es protestar contra los recortes del gobierno nacional a las provincias. Es decir, hasta ahora lo que veíamos era en general, esto era una bandera de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires decía, no solo con Kicillof, porque esto es histórico, decía, entregamos alrededor del 40% de los recursos coparticipables y recibimos el 22%, un poquito más del 40%, todavía recibimos el 22%. Pero además de todo, lo decía Paco Manrique recién, por la baja de actividad, la masa coparticipable es menor además de todo, así que es recorte de fondos y a su vez reciben menos dinero porque hay menos actividad y menos recaudación impositiva para el gobierno nacional. Y el otro elemento es obra pública, entonces, es recorte de fondos, obra pública, y la otra cosa que se agrega es la necesidad de coordinar en el Congreso, pero aparece 2 palabritas por ahí, que aparecen las palabras reforma laboral. Y entonces ahí dice, bueno, esto no es abstracto, digo, no es una reunión para hacer un documento, sino que ya es coordinación, es una reunión de coordinación para una de las leyes. Te cuento que, según me contaron varios de los participantes, una de las cosas que plantearon, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino los otros gobernadores, es ampliemos lo más posible
Es decir, critiquemos lo que tengamos que criticar, pero negociemos lo más posible con el resto de los legisladores que representan a otras provincias, porque con nosotros solos no va a alcanzar. Digo, esto fue conversación ahí adentro, esta es información que tengo de lo que se habló ahí adentro. Con lo cual, es un paso importante. Infiero que la perspectiva en el Senado de la reforma no es buena, digamos, para este espacio. Claro, pero dice, conversemos con el resto y negociemos nosotros con el resto. Que no, a ver, el resumen sería que no negocie solamente el gobierno. Ese es el punto. Es decir, negociemos nosotros, hablemos nosotros, abramos, no peleemos. ¿Pero qué tienen para ofrecer? ¿Quién? Estos espacios o este espacio, ¿qué tiene para ofrecerle a esos otros legisladores o a esos otros? ¿Por qué te reís? Porque el gobierno no ofrece nada finalmente. Ofrece siempre la zanahoria, lejos, pero la zanahoria al fin. Sí, pero la verdad, yo te digo, yo hablé con legisladores del interior y cuando vos le preguntás, digo, los ATN importan, los aportes del Tesoro Nacional son adelantos que importan. Ahora, eso sirve para pagar aguinaldos. Con eso no haces una represa. Yo vengo, ahora no voy a hablar de fútbol, hablo de obras. Vengo de Santiago del Estero. No estuve solamente para ver Racing Estudiantes, porque tuve que ir antes y me quedé trabajando por acá y llegar después. Con lo cual, recorrí bastante y hablé bastante. Más allá del fútbol. Por eso de fútbol prefiero no hablar mucho. El único que está hablando de fútbol sos vos. Parece como que querés que te preguntemos. Sí, no hace falta. No hace falta. Digo, tenés obras. Ninguna de esas obras se hizo con ATN. O sea, ni el estadio discutido, lo que querramos, ni el estadio, ni centro de convenciones. El centro de convenciones, ni los cambios en el centro de Santiago del Estero, ni las obras turísticas de Termas de Río Hondo, ni la conversión de Santiago del Estero en la sexta economía exportadora. Es la sexta provincia exportadora de la Argentina. No era. Ni el hecho de que Santiago del Estero haya dejado de exportar migrantes al resto de la Argentina, exportar entre comillas para la Argentina, ¿no? Bueno, desde los gobiernos kirchneristas dejó de hacerlo eso. Lo había hecho durante 200 años. Digo, todo eso no se hizo con ATN. Entonces vos me decís, ¿qué tienen para ofrecer? Lo que tienen para ofrecer es política, obviamente. No tienen para ofrecer nada material, pero el gobierno tampoco tiene para ofrecer nada material. Lo que está haciendo el gobierno es aprete. Si es que no hay valijas voladoras, y en ese caso no hay competencia. Hay un dato muy importante que hoy se consolida en el Senado, que es la incorporación al interbloque popular, creo que se va a llamar, de los senadores que responden a Zamora en Santiago del Estero, ¿no? Claro, y entre los dos, digo, entre Senado y diputados, estamos hablando de 7 legisladores. Es importante. Es importante, digo, para votaciones que pueden torcerse por un voto o por 2 votos, o que pueden estar muy justas, o incluso a veces para quórum, digo, es una fuerza importante. Y además es representativo, porque además una de las especulaciones era justamente, nosotros lo hablamos en este programa, bueno, ¿hasta qué punto van a llegar los santiagueños? Bueno, acá está la respuesta para quienes tenían alguna duda, no fue mi caso, pero para quienes tenían alguna duda, acá está la respuesta de los los santiagueños y su actitud. El documento es extenso, pero me parece que en el título hay una buena referencia: recuperar la Argentina federal e inclusiva. El federalismo es uno de los pilares del sistema de gobierno, pero sobre todo es la herramienta fundamental para lograr desarrollo armónico desde lo geográfico y justo desde lo social. Bueno, y ahí hacen la denuncia que mencionaba Martín, ¿no? La denuncia de la falta de aportes, de obra pública, etcétera, etcétera, y sobre el final el trabajo conjunto que se va a realizar en el Congreso. ¿Algo que te parece que haya que destacar? El documento es bastante genérico, digamos, ¿no? El documento es genérico, pero para mí lo que tiene... A mi gusto, demasiado genérico para la urgencia del momento. Veremos la acción política después. Para mí lo que tiene es, primero, las firmas. Las 6 firmas son representativas. Ustedes hicieron el cálculo que era el 45% de la población argentina. Bueno, primero las firmas. Entonces ya eso es un dato fuerte, sobre todo en medio de un tembladeral del gobierno cooptando y captando, o comprando, vaya uno a saber, pero cooptando seguro. Primero las firmas. Después la agenda, que es una agenda de desarrollo productivo, finalmente. Y yo diría como tercer punto, ya deja de ser genérico cuando hablan de reforma laboral. Es decir, se van a oponer, arrancan por oponerse a lo que es el caballito de batalla del gobierno, que es la reforma laboral como símbolo, que como vos recordabas al principio, citando a Julián de Diego, y Dante Camaño, que no sé si sigue siendo, pero Dante Camaño era del PRO, el de los gastronómicos de la capital, ¿no? Pero los dos dicen que no agrega trabajo. Es decir, oficializa... confiesan. O sea, uno sabe que el desastre de la Argentina es la informalidad. Hay 2 caminos.
oficializás la informalidad, que es lo que hace la ley y lo que hacen esas opiniones políticas, o buscás alguna vía para cambiarla. Bueno, eligieron oficializarla. Después volvemos, si querés, viste que estoy muy molesto, estoy buscarronia con alguna cosa. La foto en términos de unidad política, por supuesto, me parece muy importante, pero que esos gobernadores reunidos como acción digan, nos oponemos a la reforma laboral, me parece menos mal, diría yo, ¿no? Si eso estaba en duda. Pero ahora volvemos. Dale. Es para provocarte y para que lo pienses. Provoque, tranquilo. Porque quiero saludar a Itay Hackman, que es diputado nacional, integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que hoy le dio dictamen para que mañana mismo en el recinto el oficialismo busque la media sanción. Itay, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por el rato. Sabemos que son jornadas muy intensas, que ya mañana tienen que ir al recinto. A ver, recién repasamos tu posteo, donde además contabas que aparecía en un artículo la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Ahí está, mirá, sí, artículo 75, el aviso, ¿no? Se deroga, ya que estamos, ¿no? Derogamos las leyes. ¿Cómo fue el tratamiento en la comisión? ¿Qué nos podés contar de la nueva composición, trabajando ni más ni menos que con la ley de leyes? Bueno, esto que mencionás es una de las incorporaciones que hicieron al dictamen que el oficialismo va a someter a tratamiento mañana al recinto, que se agrega a lo que había sido el dictamen que habían llevado en noviembre, ¿no? Porque esta discusión empezó con la Cámara anterior y ahora se retoma con la Cámara nueva. Y aparece, por ejemplo, esto, la derogación de estas dos leyes, que recordemos que son dos leyes vigentes, que el Congreso sancionó, que el presidente vetó y que el Congreso insistió y logró convertirlas en ley, y que después el gobierno se excusó en un artículo de la ley de administración financiera para no implementar, ¿no? Entonces ahora lo que están haciendo es derogar esas leyes. Y el Poder Judicial, que le dijo, la tiene que hacer realidad, ¿no? En el caso de discapacidad. Así es, bueno, es que por eso debe ser que la quieren derogar, para poder decir, bueno, ya estas leyes no están vigentes. Ahora, es interesante, hay diputados que votaron a favor de estas leyes, que votaron a favor de la insistencia de estas leyes. ¿Van a votar a favor del presupuesto que las deroga 2 meses después? Bueno, vamos a ver mañana, ¿no? Pero es importante. Bueno, el presupuesto esencialmente, la verdad, es un presupuesto que consolida este sendero de ajuste. Hoy yo lo decía en la comisión, cuando discutí, hace un año atrás, el discurso del gobierno era: hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad en el 2024, y ahora en el 2025 viene el crecimiento, viene la época donde las cosas vienen a funcionar bien. Ahora estamos en diciembre del 2025 y dicen exactamente lo mismo. Bueno, en el 2025 tuvimos que hacer otro ajuste, pero ahora en el 2026 viene la época del crecimiento, de la bonanza, donde la cosa empieza a mejorar. Y la verdad es que no hay ningún elemento para pensar que eso va a ser así en el propio presupuesto, donde las proyecciones macroeconómicas son muy disparatadas, y además porque junto con el presupuesto están proponiendo sancionar una suerte de regla fiscal que es tan inflexible, rígida, disparatada, que va a obligar al gobierno a seguir haciendo ajuste tras ajuste, por la situación económica y también porque el propio gobierno está desfinanciando al Estado con otros proyectos, por ejemplo el de reforma laboral, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una lógica de ajuste permanente que se va a repetir el año que viene, y que ni siquiera logró una gran estabilidad macroeconómica, logró bajar la inflación, pero tampoco es que estamos en el mejor de los mundos, con el tema inflacionario, y el costo productivo es enorme en la cantidad de empresas que cierran, en la cantidad de puestos de trabajo que se están perdiendo, y bueno, lamentablemente esto va a seguir el año que viene con este esquema macroeconómico. Guido. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Itaí? Guido Bombini te saluda. No, 2 preguntas, una política y una económica. En términos económicos, además de lo que metieron por la ventana y esta regla fiscal, ¿qué es lo más relevante que te parece que impone el presupuesto, este proyecto de ley de presupuesto? Y en términos políticos me quedó picando lo que planteaste de que parece que habría algunos diputados que votarían a favor de este presupuesto, votando en contra de las leyes anteriores. Si nos podés contar quiénes crees que serían. Mira, el presupuesto obviamente es un choclazo lleno de artículos y 1000 cosas, ¿no? Pero si tengo que destacar lo más importante, además de la derogación de estas leyes, deroga objetivos
que se suponía que eran de consenso de todo el arco político argentino, que eran políticas de Estado, como por ejemplo los pisos de financiamiento para la educación pública, el 6% del PBI, los pisos para la inversión en ciencia y tecnología, de llegar al 1% del PBI, deroga explícitamente esos objetivos, es decir, es el gobierno diciendo, el Estado diciendo, no voy a cumplir con los objetivos que por unanimidad nos comprometimos como sociedad, como Estado, a ampliar la inversión en educación y en ciencia y tecnología. Es un presupuesto que deja prácticamente al país sin obra pública, con muy poca obra pública, sin mantenimiento de la infraestructura pública. Es un presupuesto que profundiza el ajuste sobre discapacidad, porque dicen que van a aumentar las pensiones, pero el mismo presupuesto dice que van a reducir la cantidad de beneficiarios, ¿no? Entonces el gasto total se reduce, que va a reducir también el gasto previsional, es decir, sobre los jubilados. Es un presupuesto de ajuste. Y lo otro que decía es que si vos mirás hoy varios de los que firmaron el dictamen y lo que uno presupone que de los que se dice que van a votar mañana a favor del presupuesto, veremos qué pasa mañana, son diputados o pertenecen a bloques que hace unos meses atrás votaron a favor de la ley de emergencia en discapacidad, de la ley de emergencia de financiamiento universitario, perdón, de la ley de emergencia pediátrica. Bueno, por lo menos hay una contradicción política que sería bueno que den alguna explicación, ¿no? O por lo menos, ¿por qué no le exigen al gobierno, por ejemplo, como condición para votar el presupuesto, que saque ese artículo, ¿no? Digamos, ni siquiera ya le digo que no voten el presupuesto del gobierno, digo que por lo menos lo usen para hacer valer cierta coherencia que uno supone que tienen, porque cuando votaron a favor de esas leyes, uno quiere suponer que lo votaron porque realmente creían que era bueno que la Argentina aumente su inversión en las personas con discapacidad, en el Garrahan o en las universidades públicas. Martín. ¿Cómo estás, Itaí? Martín Granoski, buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Recién hablamos en la mesa justamente de hablamos del polo de gobernadores y legisladores correspondientes a esos gobernadores y con el documento que lanzaron hoy sobre el tema de obra pública, reforma laboral y recorte de fondos, entre otras cosas, aparte de reivindicar el federalismo. Y Pablo preguntaba, yo te hago la pregunta a vos, ¿qué tienen para ofrecer esos legisladores y esos gobernadores a los otros legisladores estos de los que hablas? Yo contesté una parte, que en realidad tienen, si en términos materiales el gobierno tampoco ofrece nada, porque los ATN no es que son cero, pero son casi cero. Con los ATN no haces obras públicas. Pero me interesa tu respuesta, no la mía. No, claro, yo estuve mirando el dictamen que aprobó hoy el oficialismo, tratando de descubrir, bueno, a ver qué es lo que le dieron a esos sectores que van a votar supuestamente a favor. Y la verdad que ahí por lo menos no aparece nada. A lo mejor negociaron otras cosas por otro lado, no lo sé, pero en el presupuesto no aparece nada, lo cual es bastante paradójico porque, a ver, yo soy de los que piensan que hay que tener una posición muy firme en contra de este modelo de país que representa Milei. Creo que es un proyecto de destrucción de la Argentina, de su aparato productivo. Creo que aún un gobernador que negocie obras para sus provincias no creo que se pueda salvar en un esquema que entrega la soberanía del país. Ahora, si me pongo en el lugar de alguien que dice, no, bueno, está bien, pero yo necesito defender los intereses de mi provincia o de mi sector y voy y negocio, bueno, por lo menos date vuelta y decís, che, conseguí esto, esto y esto, ¿no? Y eso no existe. Claro, por lo menos yo hasta ahora no lo veo, ¿no? Es decir, entonces, lo que veo es una suerte de, no sé, de entrega total, de sumisión, no sé si es por cálculo político, electorales, qué sé yo, vaya uno a saber. Pero me parece un error muy grave. Me parece muy bueno que los 6 gobernadores del peronismo que se reunieron hoy, que empiecen a trabajar en conjunto, que se posicionen públicamente, porque realmente nosotros tenemos, a veces uno le toca estar en minoría en política, y está bien, hay que aceptarlo. Y bueno, no sé si nos va a dar la corrección de fuerzas para en el Congreso frenar mañana las leyes del gobierno, y veremos qué pasa con la reforma laboral, que creo que va a depender del Congreso, pero también va a depender de lo que pase en la calle. Pero bueno, cuando uno está en minoría también tiene que bancársela y sostener posiciones a veces en contra de la corriente, ¿no? Porque uno tiene convicciones, ¿no? Y yo estoy convencido que esta reforma laboral no va a favorecer ni la creación de trabajo, ni la formalidad laboral. Bueno, me parece que hay que plantarse en esa posición, tratar de disminuir la capacidad de daño que tiene el gobierno, que ganó las elecciones y quiere ir por muchas de sus reformas. Bueno, tenemos que tratar de acotar ese margen de gobierno, pero ser muy firmes en las posiciones que defendemos, los principios, las convicciones que tenemos, porque si no, bueno, digamos, corremos el riesgo de
de entrar en esta política de estar votando una cosa, 2 meses lo contrario, y me parece que eso obviamente no le hace bien a la representación política que tenemos que ejercer, que en nuestro caso es para hacer oposición, obviamente. Antes de la última, estaba leyendo el graf, está bien, es una frase de Itay, pero el sentido, pues, cuando una minoría tiene que bancársela como si tuviera que bancarse perder. En realidad tiene que bancarse las convicciones, eso creo que se refiere Itay. Sí. Está bien la textual, le digo a mi compañera que está allí, pero que quería redondear el contexto. Itay, la última de mi parte, el gobierno claramente quiere meterle un debate muy acelerado a leyes muy estructurales que ameritarían un debate mucho más importante. ¿Por qué crees? Y si crees que lo va a lograr. Mira, sí. No, en el caso de lo que vamos a tratar nosotros mañana, yo creo que, digamos, tener un presupuesto debe ser una condición que le están pidiendo de afuera para mostrar un poco más de consenso, ¿no? Y también esto de la regla fiscal. La regla fiscal tiene como objetivo principal darle un mensaje a los de afuera, no a los de adentro. De hecho, Milei, cuando la presentó hace un año, dijo: el objetivo principal de esta regla fiscal es que baje el riesgo país y podamos volver a los mercados. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir la regla fiscal? Que la de los acreedores está. Después vemos qué pasa con los jubilados, con la universidad, con la gente, con los de adentro. La de los acreedores está, ¿no? Ese es el mensaje principal y el gobierno necesita desesperadamente ese mensaje, porque está en una situación financiera muy complicada, ¿no? Tiene que pagar, el año que viene tiene vencimientos de deuda muy importantes. Entonces, necesita esa gestualidad hacia los mercados, y creo que con la reforma laboral pasa algo parecido. Digamos, está tratando de ganar tiempo, que es lo que han hecho siempre hasta ahora, digamos. Si vos mirás estos 2 años, lo que han hecho siempre con la gestión de la política económica es ganar tiempo. Primero fue un blanqueo, después fue un acuerdo con el FMI, después apareció el rescate de Besen. Bueno, y a lo mejor con eso ganan, efectivamente, 6 meses o un poco más. El problema es que el modelo, pueden ganar 6 meses más, 6 meses menos, pero el modelo no funciona, el modelo no es sustentable. El modelo no tiende al desarrollo, al crecimiento, sino que tiende a un esquema de negocio de corto plazo que explotan, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que es la discusión de fondo. Por eso nosotros no podemos convalidar ninguna medida, ninguna ley que tenga como objetivo sostener un esquema que le está haciendo mucho daño al aparato productivo de la Argentina, mucho daño, tiene un costo social altísimo, que no es sustentable, ¿no? y que hace daño. Entonces nosotros, nuestra posición es de oposición firme a esto y tratar de construir propuestas alternativas. Hoy yo presenté, por ejemplo, una propuesta de regla fiscal alternativa, otro día si querés le podemos charlar, para que también nuestro espacio salga de su lugar solamente reactivo y establezca propuestas, ¿no? Mañana nosotros vamos a ir en los 3 temas: presupuesto, reforma, regla fiscal e inocencia fiscal, que es el tercer proyecto, con dictámenes alternativos, con propuestas. Bueno, obviamente a lo mejor no lograremos que salgan mañana, pero serán parte de la agenda programática propositiva. O sea, aceptan la discusión, aceptan la agenda y hacen una propuesta propia. Solamente lo de responsabilidad sobre fiscal reforma laboral, sí. Sobre reforma laboral creo que debemos hacer lo mismo. Estamos trabajando en ese sentido también. Porque no es que hay que cambiar cosas, por supuesto, de la legislación laboral, en un sentido diferente al que plantea el gobierno, pero no queremos quedar en una posición de defensa de un status quo, ¿no? Que creo que es a veces la posición en la cual hemos quedado para un sector de la sociedad, ¿no? Como que nosotros defendemos un orden de las cosas. No, nosotros queremos también transformar la Argentina. Lo que pasa es que, bueno, frente a un proceso de destrucción, muchas veces uno adopta una posición defensiva porque no quiere que destruyan lo que hay. Pero eso no significa que uno milite para conservar lo que hay. No, uno hace política para transformar lo que tenemos en algo mucho mejor. Creo que Martín tenía una más. Tiene que ver con una de las cosas que estás diciendo. Por lo que decís, te van a penalizar en algún momento, van a tratar de hacerte juicio y te van a hacer una denuncia por propiciar el déficit fiscal. Sí, es una cosa insólita. Es insólita y es ilegal, digo, lo tienen estudiado, supongo que lo estudiaron. Es absolutamente eso, ¿no? Inconstitucional, sí, absolutamente inconstitucional. Pero aparte, económicamente la regla fiscal que proponen no existe en ningún país del mundo. Hay países que tienen reglas fiscales. Hay un antecedente. El golpe contra Dilma Rousseff en el 2016, hace enseguida 2 medidas. La primera es la reforma laboral, muy parecida a la que quiere hacer el gobierno. Correcto. Y la segunda son 20 años de no gasto fiscal por parte del Estado. 5 mandatos. De hecho, acá en la Argentina también se hizo eso en el año 99 y en el 2001, la ley de déficit cero. Son leyes incumplibles, como va a pasar con esta de Milei si se aprueba.
pero los países que tienen reglas fiscales más o menos serias se parecen más a las que propusimos nosotros. Son reglas fiscales flexibles, son contracíclicas, es decir, obligan al Estado a ahorrar en los momentos de bonanza y a amortiguar los momentos de crisis. Esta es una regla fiscal rígida que dice que nunca puede tener déficit del Estado en ningún lugar, en ningún momento, y obliga al Estado a hacer ajustes incluso en contexto recesivo, lo cual entras en la lógica del ajuste permanente. Entonces, es ridícula, es un sinsentido, y ni hablar la cuestión penal. Pero ojalá que podamos dar un debate serio sobre este tema, porque está bueno discutir, bueno, qué regla fiscal tiene que tener la Argentina, qué regla de sostenibilidad de la deuda, porque desde nuestro punto de vista, a diferencia de Milei, los problemas económicos de la Argentina no son solamente producto de los desequilibrios fiscales, ¿no? Sino también producto del sobreendeudamiento externo de la Argentina, los ciclos de especulación financiera que generan desestabilizaciones. Bueno, entonces nosotros en nuestra propuesta, por ejemplo, le ponemos un tope al endeudamiento en moneda extranjera al país, un plazo de permanencia para los capitales de corto plazo, porque el gobierno está incubando una crisis financiera como le pasó a Macri en su momento, abriendo la economía, desregulando la entrada y salida de capitales, con este esquema macroeconómico, y eso parece no tener nada que ver con las crisis económicas, ¿no? Solamente porque hiciste el ajuste fiscal, supuestamente se iban a resolver todos los problemas mágicamente de la economía argentina, y 2 años después de Milei, de equilibrio fiscal, la verdad, no tenemos una economía estable, no tenemos una inflación erradicada. Entonces, la verdad que es una prueba, una demostración de que ese esquema fiscalista, ¿no?, que Milei nos vendió, que él hace el ajuste y se resuelven todos los problemas, evidentemente no funciona. Bueno, de hecho ahora vamos a hablar con Guido sobre la inversión extranjera directa, creo que después de 20 años dio negativo. Meto una por la ventana, perdón, porque lo estoy viendo Enrique Viale, abogado ambientalista, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, y se va a tratar también la ley de glaciares, o la modificación de la ley de glaciares. ¿El bloque de Fuerza Patria tiene posición homogénea sobre esto o hay fisuras? La verdad que no discutimos todavía ese tema en el bloque de diputados, además porque entró por el Senado, o sea, primero va a pasar por el Senado. Ah, va a Senado primero, perdón. Sí. Va primero al Senado. Va a Senado. Ah, bien. Pero obviamente lo vamos a discutir. ¿Qué intuís? No, yo creo que en general la posición va a ser de defensa de la ley vigente, quiero decir. Sí. ¿No? Pero bueno, también entiendo que en las provincias mineras puede haber alguna tensión sobre esto, pero confío en que vamos a poder tener una posición que pueda hacer converger la defensa del medio ambiente con las necesidades productivas del país, del desarrollo productivo del país. ¿No? Me parece que eso es algo perfectamente posible. Lo que veo de parte del gobierno es una idea de una lógica de avanzar en un camino extractivista donde todas las regulaciones socioambientales o medioambientales que buscan preservar el medio ambiente o que buscan construir licencias sociales, ¿no? O sea, que en todo caso la explotación o la utilización de los recursos naturales sea el resultado de una construcción democrática de la sociedad argentina que decide soberanamente usar. Bueno, ellos consideran que eso son todas trabas, que son trabas contra la producción, contra la inversión. Bueno, y además tiene un modelo económico que lo único que busca es extraer esos recursos, exportarlos para generar divisas, sin agregado de valor, sin combinación con el desarrollo científico-tecnológico. Entonces, bueno, eso no es un modelo de desarrollo productivo el que tiene el gobierno, es un modelo extractivista de saqueo, de exportaciones primarias, que no genera desarrollo, ¿no? Bueno, obviamente nosotros nos oponemos. Itai, muchas gracias. Vamos a estar muy atentos mañana. Seguramente será una sesión larga, sí, señor. Pero ojalá podamos seguir con mucho detalle el debate. Gran abrazo. Abrazo grande. Gracias, Itai Hackman. Bueno, enseguida se sienta en la mesa de QR Enrique Viale, como les dijimos, para hablar de la ley de glaciales que ingresa por Senado. Yo me había equivocado, pensé que también entraba en la discusión, pero eventualmente ya empieza a discutirse. Y acuérdense, dijo Enrique Viale en un posteo, dice, che, es mucho más grave de lo que pensábamos, ¿eh? Ahora lo hablamos con él. Pero Guido Bambini nos trae ese elemento que recién conversábamos con Itai Hackman. La tierra prometida no llega, más bien todo lo contrario, en la dimensión, por ejemplo, de la inversión extranjera directa, Guido. Sí, efectivamente, tenemos varias placas para ilustrar esto al respecto, varias noticias de cuestiones recientes sobre la inversión extranjera directa, y vamos a ver que hay muchos puntos de vinculación con lo que estuvimos hablando recién con Itai Hackman.
La noticia que dispara la columna es la del día de ayer de Profértil, en donde se plantea acá, otra multinacional confirmó que se va del país, los detalles de un acuerdo por 1.200 millones de dólares, es la venta de los activos de una empresa que se dedica a la producción de fertilizantes, muy importante en Argentina y en la región, de una multinacional canadiense a actores locales. Eso se computa en el balance cambiario del Banco Central como desinversión, como inversión extranjera directa negativa. La venta de activos, en este caso de Profértil, a un grupo local. También tenía una participación YPF en Profértil, así que también se corre YPF de esa participación. Y no es el único caso, no es un caso aislado, ¿no? Tenemos también, varias petroleras. Te diría que es un proceso que arrancó en la segunda mitad del 2024 y se profundizó hacia finales del 2024, cuando tenías los precios, la evaluación de los activos y de las empresas en un buen nivel para desprenderse de ellas, para venderlas, ¿no? Hubo una serie importante de petroleras. Acá tenemos a ExxonMobil, que es una, y también no se distingue un sector, una actividad económica en particular. Estamos hablando del sector petrolero, ¿no? En Vaca Muerta, sector también de consumo masivo, ¿no? Se define la venta de Carrefour, ahí aparece Francisco de Narváez como un candidato. Acá lo mismo, hay alguien que compra, pero se computa como... Se computa exactamente desinversión. Como inversión extranjera directa negativa. Y podríamos seguir, de memoria tengo algunas petroleras como Equinor, bueno, ExxonMobil, Total Energy, la Petronas, la empresa Malaya. También aparece la venta de Telefónica a Telecom, la venta de Paramount a Telefe. Hay también en el sector de telecomunicaciones, insisto, no hay actividad económica en donde no se esté viendo este proceso de desinversión, que no es solamente por esta mejora en la evaluación de los activos que te decía de finales de 2024, sino también lo que alegan es, mucha incertidumbre en el cambio de regla de juegos permanente del esquema cambiario, y también la imposibilidad de girar utilidades y dividendos al exterior. Ustedes recordarán o sabrán que a partir de enero del año que viene se va a permitir, se flexibiliza esta restricción cambiaria y se permite el giro de utilidades y de dividendos, las ganancias de las empresas al exterior, pero de los ejercicios arrancados en el 2025. Es decir, los ejercicios arrancados este año, no los anteriores. Así que muchas de estas empresas siguen con esta imposibilidad de girar ganancias al exterior, y en buena medida es por lo que se van de la Argentina. Esa restricción no es una novedad, y han habido momentos de mucha mayor protección eventualmente de la economía local y no se iban. Bueno, me das el pie para ver el gráfico para ver el gráfico de la próxima placa, porque la noticia es que tenemos el valor acumulado en términos de inversión extranjera directa, el peor valor de los últimos 25 años, ¿no? Acá te traje los diferentes gobiernos, sin distinguir, color político: Néstor Kirchner, los dos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Javier Milei. Y todos tienen acumulado en el periodo inversión extranjera directa positiva. Este es el tiempo de recorrido de cada gobierno, digamos, claro, ¿no? Exactamente. Tenemos datos hasta el mes 22 y nos encontramos con una inversión extranjera directa, datos del Banco Central de la República Argentina, acumulada en 1.327 millones de dólares en términos negativos. Fíjate, para el mismo periodo de cualquiera de los otros gobiernos del siglo. El gráfico es muy elocuente, ¿no? Sí, sí. Pero yo digo, el gobierno quiere reformar la Argentina para beneficio de estos sectores y le va así. Bueno, es un dato elocuente, sí. La verdad que podríamos mostrar el gráfico y decir fin, ¿no? Como permanentemente dice Adorni. Sí, gracias por todo, hasta la próxima. ¿Esto qué sería? Les hablo con el corazón y me contesta con el bolsillo. Es algo parecido, versión multinacionales. Juan Carlos Pugliese, versión desinversión de multinacionales, exactamente. Y también tenemos un dato de hoy vinculado a la inversión. Hoy salió el dato de nivel de actividad, ¿no? Dio un crecimiento con respecto al trimestre pasado de 0,3%, lo tenemos acá, pero fíjense los componentes del Producto Bruto Interno. En la inversión tuvimos una caída del 6% en términos intermensuales desestacionalizados. Con respecto al segundo trimestre del 2025, la inversión cayó un 6%, acumulando 2 trimestres seguidos, 1,6 y 6% de caída de la inversión. Acá también, lo vinculo... Caída de la inversión es guita que se va.
Exactamente. Okay. Es inversión extranjera directa negativa. Y lo vinculo con la placa siguiente, porque me parece importante volver a discutir el modelo de país. Se ve muy chiquito, pero Sí. me detengo en los sectores. Es otra forma de mostrar los sectores ganadores. Estos son lo que aporta al Producto Bruto Interno, ese dato de crecimiento de 0,3% que veíamos en la placa anterior. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos intermediación financiera e hidrocarburos, explotación de minas y canteras. Esos Claro. son los dos sectores que están traccionando hoy la actividad económica en la Argentina. Y también impuestos netos de subsidio, lo hemos dicho, esta cuestión Sí. metodológica. Y por el otro lado, fíjate la industria, ¿no? Una caída importante del 2,4% interanual y un aporte negativo en el acumulado del Producto Bruto Interno, de todo lo que produce la Argentina, en este caso en el tercer trimestre de este año. Tenés los grandes aportantes, intermediación financiera y explotación de minas y canteras, y ¿quién queda rezagada? La industria nacional. Sí. Bueno, nada, volver siempre a esta cuestión, ¿no? A la cuestión de qué modelo de país. Lo decía recién Itaí Hackman, y también vinculado con las inversiones, con lo que vos planteabas, de que supuestamente son los sectores que tienen que apalancar la economía y están teniendo una inversión extranjera directa negativa. Y vamos a la última placa, porque digo, ¿qué significa que la industria esté en caída y estos sectores estén en crecimiento? Bueno, acá les traje el dato de Pulso Provincia de Buenos Aires, un dato de actividad económica de la provincia de Buenos Aires, interesante, para ver la evolución de la actividad económica en la provincia de Buenos Aires en los últimos meses. Una caída muy importante, este es el dato de noviembre, ¿no? Que se acumula a una caída de octubre. Lo traigo porque está vinculado con la industria, ¿no? Claro. Sí, los grandes conurbanos, el conurbano de Córdoba, el Gran Rosario y fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, bueno, presentan caídas importantes en materia industrial. Y lo último que traigo, y también para vincularlo, pensando en qué modelo de país, en qué Sí. sectores están invirtiendo, en qué sectores no, dos tweets que reflejan un poco esta dinámica. El primero de Roberto Arias, ¿no? Que festejó muy fuerte algunas cuestiones como las salmoneras en Tierra del Fuego, la mega minería en la cordillera. ¿Quién petróleo. es Roberto Arias, perdón? Roberto Arias es un exfuncionario, entiendo, del Ministerio de Economía de la gestión anterior, un peronista, de Sí. extracción peronista, festejando bueno, las salmoneras en Tierra del Fuego, la megaminería en la cordillera, el petróleo en el mar argentino, el fracking en Vaca Muerta. Bueno, plantea, faltan nomás las pasteras sobre el río Uruguay, unas megas granjas porcinas en el NEA, y estamos. Creo que también es un buen disparador para hablar con Enrique. Sí. Pero digo, me parece que en algún punto ciertos sectores como que sobreactúan estas cosas, ¿no? Estos festejos. A mí me parece que tendríamos que pensar, digo, la Argentina es un país muy grande como para quedarse con estas actividades extractivas nomás, ¿no? Que supuestamente son las que el gobierno pretende que sean los que apalanquen el desarrollo, que efectivamente son en los datos los sectores que están impulsando el crecimiento del Producto Bruto Interno, pero no así la inversión extranjera directa, ¿no? Para poner en la globalidad de estos sectores. Pero digo, no deberíamos quedarnos solamente con una Argentina extractivista, ¿no? Deberíamos pensar en que a la minería de cobre, por ejemplo, bueno, podríamos agregarle valor y podríamos pensar en industrias productores de cables, o bueno, no soy especialista puntualmente en la cadena de valor del cobre, sé un poquito más de la cadena de valor del litio, por ejemplo, de otro sector de la minería. Pero me parece que es importante hacernos estas preguntas, pensar en el modelo de desarrollo y lo último que traigo es vincularlo con los puestos de trabajo. Digo, también un tuit, en este caso de Daniel Steigart, que habla de uno de estas actividades tan festejadas por Roberto Arias, que lo traigo para ejemplificar, ¿no? Cierta cuestión ideológica de cierto sector, pero digo, un dato del que se habla poco y nada: el sector estrella de la economía argentina, petróleo y minería, está destruyendo empleo, ¿no? Es un dato que se dice poco. Hoy hay 87.500 empleos formales, cuando en noviembre del 2023 había 94.600. ¿Qué significa esto? Bueno, que Vaca Muerta, el fracking, parte de lo que festejaban, no está compensando la caída en la explotación convencional, ¿no? Son los argumentos que expone acá Daniel, y abajo tenemos el gráfico que muestra muy elocuentemente la curva de puestos de trabajo. En minería dice: lo que se crea en litio no compensa el mal desempeño de la minería no metalífera, que está muy ligada a la industria de la construcción, que viene muy floja.
No, para problematizar... O sea, acá tampoco está funcionando eso, digamos, ¿no? En términos de puestos de trabajo no, claro. Sí en términos exportadoras y es mostrar de diferentes modos. Nosotros lo solemos traer con la placa de ganadores y perdedores del modelo, pero mostrar de diferentes modos que es una Argentina para pocos. La Argentina que solamente se apalanca en las actividades exportadoras y que no agrega valor. Y también en términos de la balanza comercial, también agregar valor significa más dólares para la Argentina. Así que en términos de estabilidad macroeconómica, también es beneficioso agregar valor para exportar más en valor. Antes de cerrar, ¿podemos volver a la placa que trajo Guido, la de las líneas de inversión extranjera directa? Quizá le estoy pidiendo mucho, les doy tiempo, porque me quedé pensando en lo que decía el ministro de Economía, Luis Caputo, que decía el efecto psicológico del kirchnerismo, ¿no? Sí. El gobierno de Néstor Kirchner es el azul, ¿no? El celeste. No, el azul, claro. Azul. El que se extiende más porque arrancó en mayo. Bien, Cristina Fernández de Kirchner, primer gobierno, arriba de todo, de recepción de inversión extranjera directa. Y Cristina Fernández de Kirchner es el segundo. Tercero Macri, cuarto el gobierno de Néstor Kirchner y quinto aparece el de Alberto Fernández. Y este es el de Milei. Cuando Caputo dice... efecto psicológico del kirchnerismo, la sensación es que ponele kirchnerismo, ponele cualquier modelo antagónico a este. Uno dice, bueno, se le acabó el recurso de la amenaza en las elecciones, ¿no? La vuelta de los cucas, etcétera, etcétera. Pero acá, ¿cuál sería el efecto psicológico? Porque si yo me decía efecto psicológico de lo que alguna vez ocurrió con esos modelos, es mucho más beneficioso esto que otra cosa. Sí, y acá hay periodos con restricciones cambiarias, hay periodos sin restricciones cambiarias, porque Néstor Kirchner y el primer gobierno de Cristina no tuvo cepo. En la mitad del segundo de Cristina sí, en el de Mauricio Macri no. Además hay otra cosa muy evidente en el cuadro, que no es que con Milei fue baja la inversión. Es negativa, digo, no hay ningún caso de los otros gobiernos que sea negativa. Ese es el otro elemento, claro. Está bien que en el neto tenés desinversión. Eso es porque se fueron multinacionales. Exactamente, porque hay venta masiva de activos. Eventualmente, si las cosas no cambian, y por lo que cuenta Guido, contaba, no parecería, eventualmente, pero si en el futuro decís, che, ¿cuál es la experiencia más negativa en esta variable? Y vas a venir a buscar esto, que no sé, que como dice Martín, no se dio en ninguna de las otras no es baja, opciones. es menos, es abajo de cero. Sí, claro. Gracias, Guido, gran informe. Por favor. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Al regresar, Enrique Viale es el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas en la Argentina e hizo un posteo durante la jornada de hoy que nosotros les comentamos en el comienzo del programa. Si creíamos que la ley de glaciares, la que busca modificar la ley de glaciares, era mala, bueno, no, es peor, es grave, va por todo. Nos lo va a contar en un ratito después de la pausa. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay corazón, hay tentación, hay helado Bono. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV.
Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Con invitados coloridos y crujientes, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Probá los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. de actividades con impacto, con fuerte impacto ambiental, siempre representan el desafío de, y sobre todo en países como la Argentina, qué acuerdo, qué consenso social se construye en función de qué impacto, en función de qué posibilidad de desarrollo. Pero claro, con un gobierno de estas características, abrir la puerta a ese debate básicamente parece ser una masacre, y así lo identifican los distintos pueblos de nuestro país, en las distintas regiones. Son temas muy sensibles, difícil a veces de dimensionar desde la Ciudad de Buenos Aires, cuando producimos nosotros programas desde la Ciudad de Buenos Aires con nuestro campo semántico, hasta en el modo en que nos referimos a los temas, pero sobre todo por el arraigo que tiene en el cauce de los ríos, en la necesidad del agua para la producción de agricultura, en el consumo humano y lo que significa, por supuesto, en términos de cambio climático o impacto climático. Vimos la semana pasada, creo que fue la semana pasada o fue la anterior, lo que ocurrió con la aprobación de proyecto minero de cobre en la provincia de Mendoza, cómo el pueblo mendocino se movilizó y se está movilizando todavía, y la experiencia de varias otras provincias donde esto genera siempre una sensibilidad muy particular y a veces hasta la chispa que no aparece en otras cosas mucho más evidentes. También las contradicciones de las políticas o de las gobernaciones, muy tentados a tomar los recursos que ofrecen las mineras para hacer una valoración positiva de esa actividad, para mantener algunos recursos que banquen la política, algunos otros con la promesa de que eso puede cambiar alguna realidad social y económica en las provincias. Se va a votar la modificación de la ley de glaciares, que costó mucho trabajo consensuar hace algunos años atrás. Lo hablamos con Enrique Viale esa vez que estamos hablando sobre Mendoza. Y hoy hizo un posteo Enrique Viale porque se concreta el envío del proyecto de modificación de la ley de glaciares al Senado Nacional. El proyecto que mandó el gobierno para modificar, aniquilar, dice, la ley de glaciares en extraordinarias es mucho peor de lo que imaginábamos e imaginábamos mal. Chau glaciares, pero también chau arquitectura jurídico-institucional de protección ambiental muy grave. Acá está Enrique para explicarnos un poco a qué se refiere. Enrique, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por estar. No, gracias por invitarme. ¿A qué te referís? Bueno, el proyecto es un proyecto sumamente regresivo que libera los glaciares y el ambiente periglacial a la gran minería transnacional, que es lo que viene hace mucho tiempo acechando, ¿no? Acá detrás de esta modificación hay grandes mineras transnacionales que vienen escribiendo distintas modificaciones. 15 años tiene la ley, desde el 2010. Hicieron acciones judiciales, la Corte Suprema terminó diciendo que es constitucional.
Intentaron en el 2016, también hubo un atisbo ahí con el gobierno de Macri de querer modificar la ley, bueno, hubo un escándalo en ese momento. Pero la esencia de la ley es la ley es una ley de protección de glaciares que dice en un solo artículo, de forma muy razonable, no debería ni siquiera estar una ley, es casi sentido común, que no se puede realizar minería ni actividades hidrocarburíferas sobre glaciares y el ambiente periglacial, que de alguna manera es lo que lo rodea y lo complementa. Ajá. Que es una superficie muy menor del territorio argentino, muy menor, muy menor. Lo que pasa es que ahora podemos contar, las mineras son muy voraces, no quieren límite de ningún tipo. Lo que hacen en este caso es modificar, y esa prohibición que era absoluta y razonable, porque los glaciares son las fábricas de agua, ahí nacen gran parte de los ríos que nutren y van dando vida y trabajo a nuestro país. Digo, vos lo decías, de este lado, de la Cuenca del Plata, ¿no? De Buenos Aires, tenemos el Río de la Plata, el Paraná, el acuífero Guaraní, creemos que el agua abunda, pero la mayor parte de nuestro territorio es árido o semiárido, y necesita estos ríos para la vida, no es menor, pero también lo necesita para cultivar, para alimentos, etcétera. La mayoría de los ríos de nuestro país, que cruzan nuestro país, nacen en esos lugares. Si lo que estamos poniendo en peligro, digo, con esta ley, es eso. Por una actividad que va a durar 15 años, con beneficios muy dudosos, y podríamos hablar ahora, incluso el bloque anterior fue bastante elocuente, y vamos a entregar glaciares que no se pueden recuperar. Y esto es lo que a mí me preocupa. No se recrean los glaciares. No hay ninguna forma de recomponerlo. Se destruyen para siempre, algo que tiene miles de años. Y esto es una de las cosas graves, porque hay un montón de cosas de los retrocesos que estamos viviendo, sociales, económicos, que vamos a poder de alguna manera quizás reconstruir con mucho esfuerzo y mucha pena, pero esto no. Esto puede venir después, quien sea. ¿Y por qué decías, Enrique, ya pensamos que era mala, pero en realidad es peor? Porque pensamos que iban a hacer solo una explicación de las definiciones para tratar de achicar de esa manera, lo íbamos a cuestionar, pero ahora fueron mucho más allá de eso. Dejaron, incluso pensamos que solo iban por el ambiente periglaciar, que era lo que se hablaba, así lo dijo el presidente. Voy por la ley de periglaciar, un consejo de Cornejo, no es casual todo eso. Cornejo, el gobernador de Mendoza. Cornejo, el gobernador de Mendoza. Y fueron por mucho más, porque no solo liberaron para la gran minería transnacional, insisto. A ver, lo que quiere hacer la minería no es el agua de los glaciares, digo porque a veces también no se entiende, sino que hay minerales debajo de esas geoformas, entonces tienen que destruirlos. No hay otra, no hay una forma sustentable de hacerlo. Y quieren sacar los minerales que están abajo. Hay un proyecto, por ejemplo, hay cobre, oro, plata, cobre sobre todo. Hay un proyecto muy grande que lo anunció, no es casual todo esto, la semana pasada Toto Caputo en un tuit, que dijo que había entrado el RIGI es parte de este modelo de saqueo también, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, lo anuncia, el proyecto Vicuña San Juan. Ese proyecto, que ya sabemos dónde está, porque existe hace bastante tiempo, está en zonas prohibidas por la actual ley. Entonces, tiene nombre y apellido. Pero ya está avalado, digamos. Ya lo avaló en un tuit y dijo que le dieron el RIGI, y ahora le falta modificar la ley, que es lo que quedaría. Es decir, que los argentinos, y esto, a ver, hay consensos básicos. Yo creo que hasta un votante de Milei, no digo los fanáticos, porque eso no se puede hablar, pero hay muchos votantes de Milei, yo tengo mucha gente que conozco de votantes de Milei y me dicen, no, pará con esto. ¿Viste? Hay con la educación pública, hay cosas que deberíamos decir, no, bueno, es un límite. Esto no, a ver, la ley de glaciares no prohíbe la minería, prohíbe la minería en esos lugares nada más. No, se puede hacer actividad que nosotros cuestionamos y que podríamos debatir, si quieren, un programa especial. Pero en este caso es darle todo, el 100%, incluso donde nacen los ríos. Una verdadera locura. Lo que hace esta ley es decir que una provincia solo, con una simple declaración de que ese glaciar no aporta, no tiene relevancia hídrica, ya se puede destruir. Una locura, porque no solo tienen que tener relevancia hídrica los glaciares, que la tienen, aún hay veces en poco porcentaje, hay veces en más. ¿Cuál será ese límite, no? El 10% de un río. Dice, che, este glaciar en particular no te alimenta ningún río. Por ejemplo, para adelante. Y va a venir así, van a terminar siendo como declaraciones políticas más que científicas. Es decir, esa relativización, además los glaciares tienen otros aportes enormes ecosistémicos en un marco de un cambio climático global que los está haciendo desaparecer. ¿Cómo es el régimen? No sé si de propiedad no es la palabra, pero el contralor, porque la riqueza del subsuelo es desde la Constitución del 94, lamentablemente a mi gusto, pero así es la vida, de las provincias. Igual el Código de Minería no tenía eso. ¿Y los glaciares? No, los glaciares son bienes de dominio público.
Lo van a destruir. O sea, viene de nacional. dominio público. No, son de dominio público según el lugar donde Lo que estén. sea, ok. Si están en una provincia serán provinciales, si están en un parque ¿Y el nacional, por contralor es ejemplo. de quién? Y el contralor es ¿Del Estado provincial. nacional o No, provincial. Provincial. Y bueno, eso es otra cosa de las que O sea que cambian. lo que haces es remachar. Pero por la supuesto, propiedad le del vas a dar subsuelo por a parte de la ver, provincia, la remachás con eso. ¿Vos crees que Cornejo va a parar un emprendimiento minero diciendo acá hay un glaciar que tiene relevancia hídrica? No, va a decir que no. Si tiene una... El gobernador de San Juan, que todas sus campañas, todas son financiadas por estas grandes mineras. Son mineras que además no generan empleo, yo insisto con eso. De las 90.000 puestos que dijiste entre hidrocarburos y minería, solo 16.000 son de minería en sí. Es el 0,045% de la población económicamente activa. Yo no quiero igual discutir minería, porque, digo, lo podría discutir y tenemos libros sobre eso. Lo que sí quiero discutir, no, hay un límite mínimo. En las nacientes de los ríos, no. Entonces no podemos permitirlo como sociedad, y creo que todos los diputados tienen que tener esto muy claro. Yo no puedo creer que alguien termine votando esto. ¿Qué otras salvo un provincias fanático. son determinantes, además de Mendoza? No, Mendoza, San Juan, Catamarca, es decir, las que más glaciares las tienen. cordilleranas. Exactamente, las cordilleranas. Y además, perdón, son las provincias que están en el centro del país a donde llegan esos ríos, ¿no? El caso de La Pampa hablamos Por el otro ejemplo, día. La Pampa... Muy preocupada por lo que haga Mendoza. Claro. Pero La Pampa tiene un juicio histórico Sí, por muy el viejo. Atuel, Claro. con Mendoza, que es un río que es también, que tiene origen glaciario también. Entonces, digo, y toda la cuenca del Desaguadero también. Ahí nacen, ahí. Es decir, es una locura lo que vamos a hacer. Y hay una cerrazón total, ¿eh? Lo quieren sacar allá, ya. Tienen todo, los medios de comunicación totalmente cerrados. Yo nunca vi algo así. Yo estuve muy fuerte en el 2010. Te cuesta mucho que te inviten a... Pero Nunca el lo vi. lobby en el 2010 fue muy fuerte también. Muy fuerte, pero teníamos algunas grietas. Algunos senadores me contaban que sufrieron, los que sufrieron, otros lo disfrutaron. Otros gozaron. Pero claro, algunos de los que sufrieron me decían, tabaco y glaciares fueron los lobbies más fuertes Terrible. que recibí yo, decían algunos. Sí, o sea, terrible. personas, no hablamos de términos abstractos. Terrible, pero había un Sí. debate en la sociedad. Sí. Era una época, mira, Claro. había una época de ampliación de derechos también, ¿no? Más allá que la vetó Cristina en el 2008, 2010 logramos, y la misma noche que se vota la ley de glaciares, se estaba votando en diputado matrimonio igualitario. O sea, era una época distinta. Y donde se podía discutir con senadores también y diputados, había otro nivel también, ¿eh? Ahora estamos con gente bastante compleja, e incluso no tenemos de ningún lado tampoco, salvo la izquierda, etcétera, que siempre está bancando, Miriam, que seguramente va a bancar, pero antes teníamos a Pino Solana, incluso a Carrió, que salió a defender fuerte, es decir, teníamos en otros lados, incluso el Frente para la Victoria, Filmus fue determinante también cuando hizo el acuerdo con Bonazo, nada más. Claro. Mirá el nivel que teníamos, Claro. y ahora tenemos, no quiero nombrar, pero... Pues sí, eso era lo que te representaba en el Pero Congreso. claro, con que imagínate te el discurso de sentabas. Pino Solana de ese día, o sea, cómo levantaba, había medios de comunicación que hablaban. Los medios de comunicación están cerrados y todos. Y esto no es casual, ¿eh? Todos, de izquierda, de derecha, progresista, no. No. Bueno, No aclare, lo banco aclare. a muerte. No, además Pablo, o sea, está tomando el tema con una seriedad increíble y abriendo... No, con una aclaración, que a mí me encantaría dar ese debate de cómo se busca un consenso para un impacto medioambiental en función del desarrollo que puede tener un país. Para mí ese debate es apasionante. Nunca ocurre eso, ¿no? Nunca hay condiciones. En este momento abrir esa puerta, bueno, eso parece también, suicida, hay que, digamos, pero ¿no? por eso, ¿no? Eso me parece fundamental. Nosotros lo venimos diciendo también, lo estamos escribiendo en todos lados donde podemos, lo gritamos. El modelo económico de Milei, lo acaba de decir el compañero, ¿no? Recién. El modelo económico, la médula del modelo económico de Milei es reprimarizar la economía, destruir la industria y destruir la ciencia. Y este proyecto encierra eso. Claro. Destruye la ciencia también, porque una de las cosas que hace es quitarle el poder al IANIGLA, que es el instituto del CONICET, que estudia los glaciares. Que es el que había hecho la... El que hizo el inventario. Le saca muchísimo poder en esta ley, casi lo deja fuera. Y en vez de ese criterio científico nacional que había de ciencia, dice ahora que una provincia con una decisión política va a decir este glaciar no tiene relevancia. Recordemos lo del instituto. Fue el que hizo el inventario para darle sustento a la ley. El que existe digamos. actualmente. No es nada fácil hacer un inventario, hay que ir, hay que mirar, hay que decir este es un glaciar. Sobre todo el ambiente periglaciar también es muy difícil. Nosotros cuestionamos algunas cosas, etcétera, pero está ahí. Eso es la ciencia argentina porque es CONICET. ¿La ley la escribió algún estudio jurídico en particular que vos sepas? La reforma de la ley, los estudios jurídicos de las grandes empresas mineras, sobre todo de Barrick Gold, por Veladero, que está sobre glaciares, y Vicuña.
Yo no tengo dudas de eso porque siempre vinieron con el mismo proyecto. Y es muy parecido a una reforma que quisieron hacer en Chile. Nosotros estamos en contacto con las organizaciones de Chile. Y esos son todos los mismos estudios. Siempre tienen la misma lapicera. Como es una lapicera. O sea, le estamos votando un proyecto a Barricol, ¿eh? O sea, eso va a ser. Eso. Y yo no puedo creer que haya, porque entiendo los libertarios que no tienen en ese sentido, pero que haya un diputado peronista, que se diga peronista, y va a firmar esto. Digo, por más que sea, y más si es de una provincia cordillerana, que es donde más debería defender el agua, ¿no? Mucho más que ahí. A ver, Enrique, dos preguntas. Sí. La primera parece que la acabas de contestar. ¿Qué perspectiva le ves a este Congreso para este proyecto de ley? Y la segunda, ¿cómo estás viendo las poblaciones, digamos, frente a lo que pasa? Bueno, cosa que tampoco se observa mucho. Lo de Mendoza se coló fuerte. Sí. Y pero ahí viste te das cómo cuenta desapareció de los medios, salvo los tuyos, etcétera. No es casual tampoco, ¿eh? Las marchas siguen habiendo. Hay 2 presos. En Mendoza hay 2 presos. No habla nadie. Quedaron 2 presos. Metieron 13, se liberaron a 11. Nosotros tenemos abogados ahí trabajando. 2 presos los dejaron, los mandaron a una cárcel común. Creo que por el viernes hicimos un repaso federal y nos contaba la producción que para encontrar noticias de marchas que se seguían haciendo hubo que ir a medios muy locales. Total, o a las redes sociales de la asamblea, claro, sí, de Uspallata. Es impresionante, nunca lo viví, ¿eh? Yo, en serio, en el 2010 estuve muy adentro y encontraba grieta en uno y otro canal, siempre había un periodista que nos ayudaba. Esta vez no, incluso de progresistas, pero, a ver. ¿Y eso suponés que se va a trasladar al Congreso? Se está trasladando en este momento porque mañana mismo ya van a hacer la primera reunión conjunta entre minería y ambiente. Hay una presión enorme, dicen, de Patricia Bullrich, que quiere votarlo, igual que la reforma laboral, el 26 de diciembre, es decir, casi en Navidad, ¿no? Sí, ahí vamos a estar todavía con los efectos de la Navidad, votando la entrega del agua y la entrega, bueno, de nuestro salario, de derechos. Mientras la gente está en fiestas, dijo Milei, para cuando fue el primer ajuste, lo dijo. Y que no se enteren. Y después en febrero terminar de votar con diputados. Nosotros nos tenemos fe igual, ¿eh? Nosotros creemos que vamos a poder romper ese cerco mediático, político. Cuando arrancamos en el 2010, la misma noche que ganamos en Senado, esa noche que empezó, que nunca pasa eso, porque yo tuve bastante experiencia, yo laburé con Pino, etcétera. No sabíamos cómo salía el resultado, eso era interesantísimo, miren lo que era ese Congreso. Y ganamos por 2 votos. Y es más, una semana antes nos decían, no, perdemos seguro. Es cierto que era otro tiempo, pero está bien. Era otro tiempo, otra lógica, pero también acá, bueno, vamos a intentar, vamos a hacer un esfuerzo muy grande, y si no, nosotros tenemos un equipo de abogados muy, muy poderoso, no poderoso, sino muy, muy estudioso, con muchas ganas, con mucha pasión, y hay otras organizaciones también muy importantes. Nosotros esto lo vamos a judicializar a nivel nacional e internacional, y hay mucho interés internacional en el tema de cuidar los glaciares, etcétera. Así que no le va a ser nada fácil a estas mineras. Buscan seguridad jurídica y lo que van a encontrar es la inseguridad jurídica más grande. ¿Y qué pasa en las poblaciones, más allá de Mendoza? Bueno, Mendoza es un lugar que el agua tiene una relación muy grande. Hay también en Chubut, en distintos lados. Este jueves, por ejemplo, se va a acompañar la marcha de la reforma laboral, con el eslogan que a mí me parece muy interesante: sin agua no hay trabajo, unamos las luchas. Y tenemos que unir las luchas. Entonces va a haber una columna ambiental que es mucho más que ambiental. O sea, el agua es mucho más que ambiental. Esto no es solo para una organización ambientalista, ¿eh? Acá tenemos que estar todos. Agua tomamos todos. Claro. Déjame hacerte una última pregunta. Ayer cuando estábamos repasando cuánto dejan de pagar ganancias las grandes empresas dentro de la reforma laboral, o bien cuando hablábamos de, por ejemplo, el aporte solidario a las grandes fortunas, ahí tenemos capacidad de ver la concentración de la riqueza en la Argentina en muy pocas manos. Creo que son, respecto a ganancias, 144 empresas, Guido, ayúdame, que estaban arriba de los 15.000 millones de ganancia neta en el 2024, si no me equivoco. Es decir, mucha ganancia en muy pocas manos, mucha concentración. Que haya tanta concentración de distintos negocios en pocas manos, imagino que está en la respuesta de los intereses de una minera, medios de comunicación y eventualmente algunas otras posiciones políticas. Pero absolutamente. Son muy pocas manos, muy poderosas, y empiezan a entrar, propios que conocemos. Pero total, hay uno, por ejemplo, muy concreto. El proyecto de Mendoza, de San Jorge, el 70% es una empresa con prontuario en el mundo, incluso en el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, por haber fraguado informes, que es Solway. Ese tiene el 70%, pero el 30% local lo tiene Rapalini, el titular de la UIA. Mirá vos. Tipo poderosísimo, no solo eso, sino que
estuvo el mismo día que había represión en las calles, estaba por el Pacto de Mayo, porque él es el representante por el Pacto de Mayo, donde se estaba diciendo que se quiere modificar también la ley de bosque y otras leyes. O sea, este es el comienzo, por eso también tenemos que poner un parate. Después van a ir por los bosques, y van por todo. O sea, la idea es reprimarizar la economía al tope y romper la industria, romper la ciencia y que sea un país reprimarizado. Y no hay país en el mundo, ni región, te digo, en el mundo que haya logrado un bienestar social y económico en los sures, ¿no? Estoy hablando, apelando a la sobreexplotación de su naturaleza, sus recursos naturales. Medio loco porque al mismo tiempo, vos decís reprimarizar, no Sí. te estoy discutiendo No, a vos, no, digo, no. de desarrollo eso, Sí. lo extremo. Sí. Pensando en la realidad. Sí. No vas a tener, porque destruir la ciencia, no vas a tener ingenieros en minería, ingenieros en petróleo, tipo que laburen en semilla y nada por el estilo a la vez. Eso los traen de afuera. Ni vas a tener caminos. Y los traen de afuera. Sí, es increíble, pero es así. Ni rutas. Es la Argentina del siglo XIX, o sea, o del principio del siglo XX, más bien. Es eso, quieren eso. Es una Argentina para poco, donde seamos empleados. No genera grandes cantidades de empleo, por eso la destrucción que hay ahora en petróleo. Nosotros cuando discutimos el extractivismo no lo discutimos solo por cuestiones ambientales, sino también porque genera más desigualdad. América Latina es la región más desigual del planeta, esto lo dije la otra vez y lo repito. No es casual, la más pobre es África. Sí. Digo, si no cambiamos ese consenso, ese falso destino extractivista que nos dice que tenemos que ser proveedores de naturaleza para el norte global como si fuese un destino que no lo podemos discutir. Mentira, tenemos que salir de eso. El único que le entendió de los presidentes, etcétera, fue Gustavo Petro, que le quedan pocos meses, lamentablemente, pero es uno que está discutiendo eso. Es decir, hay verosimilitud. Y Lula, de alguna manera, también intenta discutir. El otro día hizo un planteo sobre los renovables, si no me equivoco, Sí. energía renovable y el porcentaje del PBI que representa. Por eso. Enrique, gracias por haber venido. No, muchas gracias por invitarme. Nos vamos a ir a la última pausa en QR, ya venimos. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolate, hay maní, hay postre blog,
Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Uch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere. Regala el Deco 4K con tecnología Android TV más internet 1000 megas. Y ahora además, sumale un joystick para disfrutar los juegos del Deco. Pedilo ahora y recibite de Papá Noel con Telecentro. Telecentro, conectando con vos. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Se me pasó muy rápido el QR de hoy, buena señal. Tenemos para explorar. Yo, Martín, quiero que sepas que censuré. Querían traer imágenes de un partido del fin de semana. Yo dije, no, eso en el scroll no entra. Claro. Yo van con mis compañeros, así que todo censurado. Muy bien. Muy bien. Bueno. Esa es una buena censura, existe. Muy bien. A ver, con qué... Miren esta muy buena noticia que tenemos para compartir con ustedes. Belén, de Dolores Fonsi, como directora, quedó entre las 15 preseleccionadas al Oscar a Mejor Film Internacional. Ahí está la lista completa, pero por la Argentina va a representar en los Oscar a la película Belén, que habla sobre la mujer tucumana que fue acusada de haber, tuvo un aborto espontáneo, fue detenida, bueno, toda una lucha muy emblemática del movimiento feminista y que fue un punto, sin duda fue un mojón en esa pelea, así que es una muy buena noticia. Tenemos algo más, ¿no? A ver un video, dale. Si hay una buena noticia es que la libertad avanza en toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo! Si hay una buena noticia es que la libertad avanza en toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo! Ahí hay un dato, ¿no? 24 horas le llegó a Kast ganar la elección y venir a ver a Milei, lo cual muestra la importancia que tiene Argentina para Chile y Milei para Kast. Porque además son igualitos, son los más parecidos. Es la primera vez que Chile en democracia, porque Sebastián Piñera no era pinochetista. Es la primera vez que los chilenos, porque pongámonos esos términos, es la primera vez que los chilenos eligen un pinochetista abiertamente reivindicador del gobierno de Augusto Sin Pinochet. amagues, ¿no? Sin vueltas, exactamente, sin vueltas. Martín, ¿qué pasó en Venezuela? Una última información y nos vamos. Desarrollamos mañana, pero te digo rápido. Trump anuncia bloqueo. Y dice, ¿por qué bloqueo? Bloqueo petrolero, sobre todo, y a los buques petroleros. Y hay dos frases que llaman la atención en el comunicado. Uno es, nuestro petróleo, dice. Dice Trump. Nuestro petróleo, dice Trump. Y dice, nos robaron nuestro petróleo. Nuestro petróleo nos robaron. La nacionalización del petróleo no la hizo Chávez, la empezó Carlos Andrés Pérez en 1976. Y la única explicación que yo le encontré a la frase nuestro petróleo es... Nacionalizaron en el 76, recuperamos nosotros, los Estados Unidos, nuestro petróleo ahora de manera militar. El otro día presentamos, no como metáfora, sino como ejemplo para amenazar, las tropas norteamericanas cayendo, los comandos cayendo sobre el buque tanque petrolero que estaba acercándose a Venezuela. Bueno, esta es una escalada en serio. Bueno, ayer vino Telma Luzani y hablamos sobre eso, estamos siguiendo muy de cerca también ese tema. No todos los medios lo están haciendo, ¿eh? Nos vamos, gracias Martín.